Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro Guachalón donde estaremos haciendo el relato y reacción en vivo del derbi de La Mole, el partido más importante en Turín del año. Obviamente estaremos hablando de la alineación titular ya oficial tanto de la Juventus como del Torino. Tenemos las primeras declaraciones de los protagonistas Spalletti y Thuram, bonitas palabras de Thuram, llegaremos a ello y seguiremos aquí. Hay algo importantísimo que se podría romper el día de hoy. No lo voy a desvelar hasta que se rompa, si es que se rompe, porque no quiero tirarle la sal. Pasemos ahorita a el chat. El primero que llega es Danilone Martínez, nuestro gran miembro. Dice: chao pueblo, en estos momentos les escribo desde el aire rumbo a mi bella Guatemala, así que no podré ver el partido, pero los escucharé para estar al tanto del derbi. Qué gigante, Danilone desde el aire nos escribe. Y recuerda, Danilo, que en el canal de Telegram tendrás la repetición del partido al final del partido, así podrás volver a vivir este momento. Capo nos dice: fino alla fine Forza Juve, Toro Merda. Así es, grande Capo, desde Trinidad y Tobago. Nairon Pérez: buenas pueblos, saludos. Hoy se paraliza mi corazón, hoy juega el más grande de Italia. Ojalá podamos ganar hoy para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones. Saludos, ojalá que sí. Hoy hay que ganar no solamente por la tabla de posiciones, sino también por cuestión de orgullo de la ciudad. Jared Cord: buenos días, canal favorito de los interistas. ¿Cómo, Jared? Llegando, dejando like, ganamos 3-0, triplete de Dusan, ojalá que sí. Mauricio de León: hola, Forza Bianconeri, un abrazo para ti, Mauricio de León, gracias por estar. Saludos de Guatemala, gran abrazo Guatemala. Buonasera Forza Juve, Paolo Ricciardi, benvenuto, gracias. Leo Tomás: buenas pueblo, otro de nuestros miembros se conecta, al igual que Fabián Salazar. Chao pueblo Juve, un saludo Capi, Toro Merda, así es. Fuerte abrazo a Costa Rica, Fabián. Sara La Loquita: el mister insiste poniendo Cup de central, ¿qué piensan ustedes de eso? Y Luis Miguel Álvarez nos dice: Forza Juve, ya dejé mi me gusta. Bien, bien, dejen el me gusta. Acuérdense que cuando dejen el me gusta sale una pelotita de fútbol. Está fenomenal eso que nos hizo YouTube, así que muchísimas gracias de verdad. Y no olviden de poner ese me gusta, suscribirse y compartir para que también esta comunidad siga creciendo. Tenemos esta meta de superar los 6.500 en el buen tubo. Así que chicos, pasemos de una a la alineación titular oficial de la Juventus. Yo me pongo aquí a un lado para que la puedan ver mejor. La tengo aquí. Aquí está. Alineación titular de la Juve y repite. Spalletti repite la alineación que usó contra el Sporting, si mal no recuerdo. De nuevo, esta vez 3-4-2-1, misma alineación que utilizaba el buen Igor Tudor, pero aquí en puerta Di Gregorio, línea de 3 atrás, Kalulu, Rugani por encima de Gatti, que tuvo un muy mal partido contra el Sporting, y Koopmeiners, al igual que un muy mal partido contra la Cremonese. Después, en el medio campo está McKennie por banda derecha, Locatelli y Thuram, sorpresivamente Thuram, que tiene este problema en la pantorrilla, y de nuevo por izquierda, Andrea Cambiaso. Y aquí yo empiezo a tener problemas. No entiendo la insistencia de Andrea Cambiaso por izquierda. Hemos visto que él siempre está mejor cuando juega por derecha. Pero bueno, esa es la elección. Arriba de ellos tenemos a Chico Conceição y Kenan Yildiz con única punta Dusan Vlahovic. Yo juraba que quien iba a ser titular en la delantera iba a ser David, ya que Dusan Vlahovic había tenido pues una carga física bastante importante contra el Sporting y me imaginaba que el entrenador le iba a dar un poco de descanso. Pero tenemos también el porqué
de esta decisión por parte de Luciano Spalletti. Antes de eso, déjenme leer un poquito más en il chat. Paolo Ricciardi: nessun toro merda, ovunque sia un derby Torino viene rispettata, Fabián dati una calmata. No, entiendo, Paolo, pero aquí somos Forza Juve y punto. Sí, el toro se respeta, pero bueno, también se puede decir, no pasa nada. Jared Cord: después de Bremer, Coop es el mejor central ahora, pana. Sí, la verdad es que es increíble, pero cierto. Una gran sorpresa esta situación de Koopman. También nos ayuda mucho a la creación del juego. Pero me tienes que explicar, Jared, por qué lo del canal favorito de los interistas. A menos que sea sarcástico, me tienes preocupado que nos veas de esa forma, Jared. Entonces, las declaraciones por parte del buen Lucho Spalletti. Veamos, nos dice, porque nos explica la situación, dice que se espera un partido. Ante todo, he agradecido a los futbolistas por su disponibilidad, eso es fundamental. Está claro que haciendo buenos partidos se puede seguir adelante, añadiendo algunas cosas, no demasiadas, porque entonces se vuelve peligroso y se corre el riesgo de crear confusión. Hay que ir paso a paso, con calma. Por el momento, las respuestas son positivas. Entonces ahí nos dice un poquito del por qué, ¿no? Chico e Yildiz: lo primero que tenemos que hacer es ponerlos en condiciones de jugar en el campo contrario. Necesitamos sus cualidades en la fase ofensiva sin que desperdicien demasiadas energías en la fase defensiva. Es necesario mantener la misma formación. Siento que el grupo necesitaba repetir la formación. El stadium es hermoso por la cercanía del público, se siente más la emoción, el amor y la pasión por esta grande camiseta, declara el director técnico de la Juventus, Luciano Spalletti. Por su parte, Khéphren Thuram también fue entrevistado por el partido y le preguntaron cómo se siente, porque tenemos este problemita en la pantorrilla por parte de Khéphren. Dice: me siento bien, hicimos un buen partido contra el Sporting y debemos continuar así. Sí, la convocatoria para la selección no llegó, pero la Juventus es más importante y hoy hay que salir fuertes por ella. Spalletti por ahora ha sido todo igual, llega con sus ideas que son muy buenas y puede que juegue como y pide que juegue como sé y me da confianza. Esas serían las declaraciones de Khéphren Thuram de frente a otro derby de la Mole. Veamos qué nos dicen un poquito aquí. Es sarcasmo. Ok, gracias. Ya me tenía preocupado, Jared. No, pero sarcasmo, bienvenido. Un caro saludo, Pablo, Forza Juve, Torino. Perdón, ahí se están dando duro entre ustedes dos. Muy bien. Bueno, chicos, estamos ya. Los jugadores están calentando en el campo. Estadio totalmente vendido. No hay un asiento disponible para los tifosi de la Juventus. El lado del Torino está un poco vacío, pero no es normal, ¿no? Digamos, es una fanaticada que va en declive. En Turín cada vez hay menos tifosos del Toro, aunque hay quienes que piensan y dicen lo contrario. Es solo cuestión de ver lo que hay ahí para darse una idea. Bonita curva llena de banderas el día de hoy para la curva sud. El derby de Torino es sumamente importante como para el resto de los tifosi de la Juventus, y hoy pues se pusieron coordinando, ¿no? Para que estuviera absolutamente repleta de banderas. Así que verán una curva sud muy, muy bonita y colorida, y el día de hoy no creo que la curva haga su cuestión de estar callados, ¿no? En cuanto al coro, al cántico, etcétera. Mientras tanto, nosotros también traeremos nuestra ambiente estadio aquí para que se sientan. También díganmelo. Mientras tanto, nosotros estaremos ahí. Dejo la alineación titular de la Juventus en pantalla, pero les quiero decir la alineación titular también de el Torino frente a la Juventus. Es un 3-5-2. Pelleari en puerta por encima de Israel, que hubiera sido el ex del partido, ya que Israel creció en la Juventus, estuvo en la Next Gen. Porterazo, la verdad. A mí me dolió cuando lo vendimos, pero bueno, ahorita regresa, pero es Pelleari quien está en la puerta. Ismaili, Maripán y Coco son la línea defensiva de 3. El 5 del medio campo: Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic y Lázaro. Casadei, recuerden que es la venta del Inter al Chelsea por 20-25 millones de euros sin nunca haber jugado un partido de Serie A. Al final nadie investigó esa plusvalía ficticia, obviamente, y regresó a Italia a jugar en el Torino.
pero bueno, ya eso es otra historia. Simeone y Ngonge son los titulares del ataque por parte del Toro. Obviamente este partido es sumamente importante para el Torino, es uno de esos partidos que hace o destruye una temporada para esa fanaticada. Lamentablemente o afortunadamente para la Juventus, el Torino cada vez es un equipo más pequeño, mientras que para la Juventus obviamente es un partido importante ganar el derbi de la ciudad, pero es aún más importante coleccionar estos 3 puntos para seguir subiendo la tabla y mantener el orgullo de siempre poder decir Torino è bianconera. Pasamos un poquito al chat también. Déjenme, ¿dónde quedamos aquí? Paolo Ricciardi, tifo Juve, ma Torino me la rispetti, cavolo, è mia città. Sí, bueno, pero él está hablando del equipo Torino, Pablo, no de la ciudad, tranquilo. La rebelión de la verdad. Fabián no tiene nada mejor que hacer. ¿Pero por qué? Está viendo aquí el directo del Guachalón, como tú. ¿Cuál es el problema? Saludos desde Panamá. Hoy se gana 2-0, nos dice Chris de Croix. Un fuerte abrazo a Chris. Turín como città è un spettacolo. Eso así. Goleada Yildiz y Dusan. Paolo Pereira, saludos desde Chile. Forza Juve, hoy ganamos. Un fuerte abrazo a ti y a todo Chile. ¿Quién es la rebelión? Es la verdad. No sabemos. Saludos desde Sarasota, en Florida. Sin duda la comunidad más grande de juventinos en el mundo. Sarasota, Florida, la comunidad más grande de juventinos en el mundo. Bueno, no sé, en Toronto te diría que no. Me imagino que en Colombia también te dirían que no, pero fenomenal. Qué bonito saber eso. Quizás un día podamos ir a visitar a Sarasota. ¿Aprovechaste para ir a Miami? O alguien de tu comunidad aprovechó a ir a Miami, que está ahí David Trezeguet para ver el partido junto con los tifosi. Un beso para ti, Rebelión. Saludos desde Colombia, nos dice Gustavo Suárez. Que nos diga Gustavo también que hay una gran comunidad colombiana, Colombia Bianconera, hermanos aquí también del canal, pero qué bonito saber que se conectan de tantas partes diferentes del mundo. Lo importante, chicos, recuerden, aquí somos todos juventinos, estamos a punto de jugar el derbi de nuestra ciudad. Unámonos todos a favor de la Juventus, por favor, no nos peleemos entre nosotros. Ya veo que hay un poquito de discordia en el chat. Me gustaría que mantengamos la paz ahí de cara a este partido importante para todos nosotros. Mientras tanto, estamos esperando a que se reanude ya que termine el calentamiento por parte de la Juventus. Los jugadores están en el campo, al igual que los porteros ya de hace un rato. Ahorita regresan. Mientras tanto, se confirma la formación que les decía, el 3-4-2-1 por parte de la Juventus, y veremos qué nos trae este partido. Por favor, pongan ahí en el chat también sus pronósticos, ¿no? ¿Qué se esperan? Algunos ya han puesto el 2-0, 3-0, tripleta, nos dicen algunos, pero comuníquenlos, díganos también, se esperan una sorpresa del Toro, porque también existe eso. Mientras tanto, como huésped especial en el Allianz Stadium está Dublik, el jugador de baloncesto. Le regalaron una camisa también. Ahorita ponemos ese video en nuestras redes. Estadio espectacular, temperatura fresca pero buena para un partido de fútbol y cero probabilidad de lluvia en Turín en este momento. Así que de verdad un espectáculo lo que nos va a brindar el derbi de la Mole. Veamos qué nos dicen. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, en Mauricio de León. Aún recuerdo el gol de Pirlo contra el Torino en el último minuto. ¿Te acuerdas, Mauricio? Cuánto lo grité eso, ¿eh? Besos y abrazos a todos, dice la Rebelión. Gracias, un beso y un abrazo a ti también. 3-1 nos dice Fabián. C'è soltanto una squadra, la migliore squadra al mondo, Juve. Así es, esos son hechos. Hoy debuta Openda en goles. Bueno, veremos, esperemos que sí. Gustavo Suárez, sigo pensando que entre el medio y la delantera falta un jugador que conecte ambas fases. Fíjate, Gustavo, que a mí me gusta más la alineación de además del 4-3-3, que para mí sería mejor alineación para este grupo. Yo creo que eventualmente Spalletti llegará a ese punto de poner esa alineación. Si tenemos que jugar con un 4 en medio campo y un 3 en la defensa, quizás un 3-4-1-2 o un 3-4-3 sería más apto, y pondría justo a Yildiz detrás de las puntas, porque me gusta que tenga esa libertad de creación por todas partes. Se entiende, o por lo menos lo que ha traspapelado es que el Yildiz prefiere jugar de la banda izquierda, más pegado a la banda izquierda,
pero yo creo que cuando tiene la libertad de ir a derecha, izquierda, donde él quiera, tiende a ser mucho más peligroso. Así que me gusta verlo más céntrico, aunque bueno, al final todos son, mientras meta goles, haga lo que necesita hacer, fenomenal. Abelil Antonio, otro de nuestros grandes miembros, hola pueblo, Chico se ve motivado con sus declaraciones en la semana y su titularidad, ojalá nos ayude a ganar hoy, así es, muy buenas declaraciones por parte de Chico Conceição, y empezó también a hablar mucho del Scudetto, ¿no? No solamente él, sino en general en la Juventus, que no necesariamente es cuestión de ganar, sino de competir por él. Es un cambio importante en la retórica. Francesco nos dice, murió mi fantacalcio, dejé a Keenan sin querer en la banca y puse a Openda titular. Bueno, Francesco, pero uno nunca sabe durante el partido lo que pueda pasar. Entra Openda, mete 2 goles y ganó tu fantacalcio. Concuerdo, Gilles lo veo cualidades en media punta, nos dice Gustavo. Alonso Gómez, saludo del pueblo Juve, siempre presente. Así es, aquí estamos acompañándolo durante el partido. Ayer tuvimos nuestro directo. Prácticamente casi todos los días de la semana tenemos un directo o algo, por lo menos un video corto para acompañarlos con las últimas noticias. Eso es fundamental. Estamos esperando que empiece el partido. Andy Flores, otro de nuestros miembros. Chao pueblo, hoy victoria. Ya dejé mi me gusta. Saludos de Panamá. Fuerte abrazo a Panamá. Veo que tienes ahí unas cervezas. ¿Sabes que trabajas en una destilería de cervezas? Puede ser fenomenal, ¿eh? Un fuerte abrazo. Alex Mitchell, hola Capi, aquí presente para el partido. Narración con Pueblo Juve, ESPN en mute. Grande, Alex, eso es salud mental. Tú pones mute allá, nos escuchas a nosotros y estás muchísimo más tranquilo en este partido. Gracias por estar, no se olviden dejar ese me gusta. También les recuerdo que después del partido tenemos la repetición de los goles. Bueno, la repetición de los goles la tenemos prácticamente casi justo después de que anotan los goles en la Juventus. Esas están en casi todas nuestras redes, mientras que después del partido también tendremos la repetición del partido en nuestro Telegram. El enlace está bajando por aquí. La forma más fácil de llegar al enlace es justo pisar este comentario que tienen ahorita en sus pantallas y los llevará a donde están todas nuestras redes. Así que no se olviden de eso. César Arrasco, otro de nuestros miembros presente, dice hola, no se olviden también de los beneficios de tener la membresía. Muchos de ellos han hecho ya, aprovechado de ello, tener el chat privado en WhatsApp, hacer las preguntas directas a nuestros invitados durante los directos de la semana, periodistas de la Juventus y mucho más, y muchísimas otras cosas y mucho más de lo que viene en futuro. Así que otro de los grandes beneficios. Alejandro Trujillo, buenos días, juventinos, aquí presente desde Medellín, Colombia. Grande medalla, un fuerte abrazo a Medellín, Colombia. Muchísimos colombianos el día de hoy. Qué felicidad tenerlos acá y que nos acompañen. No se olviden con ese me gusta. Estamos a minutos de que empiece este partido, chicos. Por ahora, poco que añadir en cuanto a declaraciones. Mientras tanto, sí les puedo comentar que Chico Conceição fue premiado como el jugador del mes de noviembre, así que se lleva su premio el buen Chico, o Zico, como le decía Tudor, no sé si se acuerdan de eso, pero bueno, el buen Chico, después de esas declaraciones, como dijeron en el chat, de verdad que siente cada vez más la malla y eso es obviamente apreciado. Alineación titular la tienen en la pantalla. Veremos qué nos pinta este derbi. Hay que ganar. Después de esto viene la pausa internacional más bien, por el parón FIFA. Y tendremos que esperar unas buenas 2 semanas antes de volver a ver a nuestra vecchia señora en el campo. Buongiorno, pueblo. Hoy ganamos 2-0, nos dice Jair González. Fuerte abrazo, Jair, y felicidades de nuevo por ese gran logro que conseguiste durante la semana. César Rasco, envié solicitud para unirme al chat de miembros de WhatsApp. Ahorita mismo vayamos a revisar juntos. ¿Dónde estamos aquí? Miembros. Aquí está César, aprobadísimo. Ya estás adentro. Deberías poder entrar sin ningún problema en este momento, César. Revísame y si no, pues me vuelves a mandar otro mensajito por aquí. ¿Te parece? Gracias, Capi. Grande, Jair. Grande. Un fuerte abrazo para ti. Espero que esté todo bien ahí por México y gracias por acompañarnos. Estadio, una belleza, damas y caballeros. Ya prendido y lleno de luces, banderas con la curva, lleno totalmente vendido para el derbi de la Mole. Miren qué belleza esa curva ahí. Ya bajaron los
abanderados al campo. Recuerden que si forman parte de un Juventus Official Fan Club y llegan a ir a viajar a Turín, uno de los beneficios de formar parte del fan club es que te permite viajar al campo y ondear una bandera oficial de la Juventus cuando bajas al campo. Así que muy, muy, muy bonito, de verdad, esas buenas experiencias. Hemos visto bastante gente por ahí. Mientras tanto, nos ponemos aquí listos para el directo. Aquí abajo verán un poco de las gráficas, estadísticas del partido. En algún momento tendré que refrescar la pantalla porque siempre tiene ese problemita que se queda ahí trabado, esperando que la Juve salga, al igual que el Torino, al pasillo para agarrar a sus mascotas, que no sé por qué siempre la llaman mascota estos niños, pero bueno, las mascotas, para salir al campo que está allí listo para recibirlos con una atmósfera, un ambiente espectacular. Veamos un segundo aquí. Gracias, ya está, buenísimo. Gracias, César, por hacérnoslo saber. Tenemos ahorita justo viendo las últimas imágenes desde el banquillo de la Juventus cuando terminan de arreglarse. Enfocado también Gatti, que se va a la banca. Pinzolio en el camerino sin muletas. Recordemos que no fue tampoco convocado porque tiene este pequeño problema. Rugani será titular. Y bueno, veremos también, ahí vemos a Joao Mario, que es otro que tampoco ha podido encontrar un poco de continuidad en términos de juego. Duan Zapata, colombiano, regresa a disposición, pero empieza desde el banquillo. Así que bueno, Colombia presente, obviamente vamos por la Juventus, aunque esté ahí un compatriota en el equipo contrario. Koop Meiners se encuentra esta segunda vida como defensa. Lleva ya varias declaraciones diciéndonos que le ha dicho tanto a Luciano Spalletti como a la sociedad que él no juega delantero, pero bueno, al parecer Spalletti pues terminó interpretando eso como que va a jugar defensa, y por ahora lo está haciendo bien, pero también es cierto que teniendo a Kelly fuera, realmente no hay mucha opción para esa defensa por el lado izquierdo. Veremos cuando regrese Kelly, cuando regrese Cabal, y si Luciano Spalletti cambia la alineación que por ahora ha mantenido, ¿no? El 3-4-2-1, si llega a cambiar la alineación, si llega a cambiar también los protagonistas. De verdad, hacía tiempo que no veía la curva tan bonita, con tantas pancartas, tantas banderas. Muy, pero muy bonito el Allianz Stadium el día de hoy para el derby de Turín. Mientras tanto, obviamente, en ataque también el Torino es una cuestión peligrosa. Simeone es uno que nos tiene también la ficha. Cuando jugaba con los otros equipos, Verona, etcétera, también nos anotó un par de veces. Así que habrá que tener cuidado con él. Y Ngong es un tipo que va bastante rápido. Así que habrá que tener cuidado con eso también. Miren eso. No sé si están viendo las mismas imágenes que yo, pero viendo ahorita la curva llena de banderas, realmente no cabe prácticamente otra bandera ahí. Es una belleza absoluta. La gente en la tribuna con sus bufandas, niños y familias. Esto es lo bonito del Allianz Stadium. Todos entran, todos tienen su espacio. Seguimos esperando el ingreso de los equipos. Ya están saliendo la terna arbitral y los jugadores del banquillo. Así que queda poco para que entren los titulares. Mientras tanto están justo hablando los árbitros con los niños. Y va saliendo ahorita el banquillo de la Juventus. Salió Perín, sale Jonathan David. Ahorita empieza a salir justo Locatelli, Di Gregorio, Thuram. Empiezan a llegar todos. Locatelli saluda a los árbitros. Gatti abraza a Rugani. A Yildiz también, mientras va pasando uno por uno, saludando a todos sus compañeros de camino a tomar su asiento en el banquillo de la Juventus. Ahorita sale el Toro. Último en la fila es Kenan Yildiz. Primero, obviamente, el capitán Locatelli. Pero interesante, ¿no? Que
Yildiz es el último en salir. Veremos qué nos trae. Justo tenemos este récord que estamos manteniendo bajo la manga. Chico se posiciona enfrente de Yildiz. Allá llegó Vlahovic, estamos listos para entrar. Ahora lo hacen. Terna arbitral por enfrente, obviamente el resto del equipo, los equipos atrás de ellos. Vamos, chicos, vamos que necesitamos esta gran victoria. Vamos. Bueno, chicos, estamos por empezar. Ahorita también se unirá un poco aquí un compañero de viaje. Tres puntos fundamentales también con los resultados del resto de los partidos. El cómo terminó empatando también nos supera, pero con una victoria podríamos retomar y poner un poquito de presión arriba en la tabla. Habrá que esperar también ver el resto de los resultados. Pues sería bueno terminar esta parte, ¿no? Este ciclo antes de ir a la pausa internacional con estos 3 puntos y también permitirle a Luciano Spalletti trabajar con el grupo con un poco más de tranquilidad. En cuanto a la Juventus, los que fueron llamados a sus selecciones internacionales son Locatelli y Cambiaso por parte de Italia. Por ahora, tanto Jonathan David como Chico Conceição también fueron llamados. Nos esperamos que Dusan y Kostic también sean llamados. McKennie no fue llamado, los franceses no fueron llamados. Así que hay varios que se están quedando, lo cual debería ayudar también a la situación. Koop Meiners tampoco fue llamado por los Países Bajos. Acaba de finalizar el himno de la Serie A. Te escucho ahorita el himno de la Juventus en el campo y estamos por empezar. Se saludan los jugadores y saludan a los árbitros. Tenemos ya las formaciones oficiales en pantalla, como se las habíamos mencionado. 3-4-2-1 para la Juventus y 3-5-2 para el Torino. El banquillo de la Juve tiene a Pein, Scaglia, Gatti, Zegrova, Azic, Kostic, Openda, Miretti y se me fue el resto. Ahorita se los leo. Segundo. Perin, Scaglia, Gatti, Zegrova, Azic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, David, Rowi y Pedro Felipe. Bueno, Scaglia es el portero de la Next Gen, uno de los porteros de la Next Gen que está en la convocatoria también gracias a que Pinzolio está lesionado. Pedro Felipe también de la Next Gen, convocatoria en la posición de el buen Bremer, que son prácticamente iguales de todos los jugadores. Somos 42 en el directo, pero solo 24 likes, dije Alejandro Trujillo. Bueno, Alejandro, ¿qué te puedo decir? Esto siempre es así. La gente se le olvida poner ese me gusta, que es la forma más fácil de apoyar al canal y es total y absolutamente gratis. No se olviden de dejar ese me gusta. Se viene ahorita el partido, nos enseñan la sala VAR antes de que empiecen a jugar Mario Kart y se olviden de hacer su trabajo. Círculo para la Juventus previo al partido como siempre. Esta vez irán de derecha a izquierda en sus pantallas. Uniforme obviamente de casa con la camiseta bianconera. Se enfrenta contra los bovinos color vino tinto. Like. Bien, senza paura. Chao, pueblo, Juve, saludos a todos. Como dijo alguien por ahí, el que no da like es interista. Vamos, Juve, así es. Kenan Yildiz se caga de risa frente a la cámara. Pantaloncillos blancos, medias blancas para la Juventus. Está por empezar el partido. Se viene el derbi de Torino, el derbi de la Mole 2025-2026, Juventus-Torino. Estamos esperando el silbato, el cual llega ahora y rueda el balón. Obviamente sale el Torino con el balón, llega hasta los pies de Pagliari.
quien mantiene la posesión. La Juventus espera atrás, no hace presión alta. Apenas estamos empezando el partido. Balón largo, dividido. Al final gana de cabeza el torinés. Llega hasta la cabeza de Rugani, quien se apoya atrás de cabeza con Di Gregorio, que tiene este uniforme amarillo casi fosforescente con líneas rojas, muy bonito. Balón para Koop Meiners, quien la levanta buscando a Kenan Yildiz. Se interpone Ismaili, quien le gana el balón, pero llegó fuerte Thuram y gana el balón. Se viene Thuram, atención, 3 contra 6 de ellos. Thuram se quita 2, se quita 3, se la pasa a Kenan Yildiz. Kenan Yildiz, centro, en retraso hacia atrás, tiro de Locatelli, que termina desviado por parte de Casadei y será el primer tiro de esquina para la Juventus. Empieza fuerte la Juve mientras le damos la bienvenida a el buen Juan Diego. No hubo emergencia en el hospital, Juan Diego. Bienvenido. Hola, Capi, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, chévere aquí. Listo para el partido. Primer tiro de esquina para la Juventus, Juan Diego. Ahorita vemos esto y me dices cuál es tu pronóstico. Ganamos. Yildiz en el banderín del córner. Veamos. Tiene al lado a Koop Meiners en caso de que quiera jugar corto. El árbitro mientras tanto para un poco. Mientras habla con los jugadores en el centro. Se aleja Koop Meiners, centro en rosca hacia adentro, muy cercano al primer palo. Despeja bien la defensa del Torino. Koop Meiners se queja de una falta. Al final Locatelli trata de lanzar a Yildiz por banda izquierda, pero le salió muy largo. Termina saliendo el balón y será saque de puerta para el equipo visitante al minuto 1:55. ¿Qué te esperas de este partido, Juan Diego? Bueno, espero que sea un partido intenso con buen resultado para la Juventus. ¿Pronóstico? Juventus gana 2-1. 2-0, perdón. 2-0. Mira, no quisiste ir a conocer a David Trezeguet. Bueno, yo lo conocí en Orlando cuando el Clásico Mundial. Pero la verdad, nada, con el trabajo y las cosas no me dio chance. A veces es difícil balancear tanto. Claro, claro. Bueno, yo feliz por mí porque tengo compañía aquí contigo, así que fenomenal. Me parece muy bien que me hayas puesto por encima de David Trezeguet. Gracias. La curva cantando fuerte, apoyando a sus chicos. Yo de hecho tengo una... Disculpen, le dije que esto iba a pasar el día de hoy porque hay que actualizar esto. Dime, yo de dime. hecho tengo una camisa de la Juventus con el número de Trezeguet y el nombre y todo. Mi mamá me la trajo un viaje que hizo a Europa una vez y siempre la tengo. Buenísimo. Gana el balón el Torino en medio campo, trata de pasársela a Gonge, pero no lo consigue. Locatelli gana el balón y trata de cambiar el juego, se la pega en la espalda a Simeone, terrible Locatelli ahí. Tiene que resolver Rugani apoyándose atrás con Di Gregorio, quien recibe la presión del argentino. Este se apoya con Kalulu, quien trata de encontrar pase para Conceição, no consigue bien, sale el balón y será saque de manos para el Torino. Suben los ritmos en el Allianz Stadium por parte de ambos equipos. Minuto 3 con 45, 46, 47. El balón llega ahorita a Pagliari, portero del Torino, por encima de Israel. Presión fuerte de Conceição sobre Coco, quien se ve obligado a lanzar el balón hacia adelante, perdiéndolo. Rugani recoge el balón y sale jugando con Koop Meiners en fase defensiva. Koop Meiners abre ahorita para Kalulu. Para Locatelli, disculpen. Locatelli para Kalulu ahorita. Bastante avanzado ahí Kalulu. Locatelli ha tomado su puesto en la fase defensiva. Cambio de juego por medio de la defensa para Cambiaso de banda izquierda una vez más. Se apoya con Thuram, quien vuelve a pasársela a Locatelli de banda derecha. Consigue un pase filtrado para McKennie. McKennie encara, encuentra a Dusan Vlahovic, que está entre 4. El balón termina ahí rebotando. Termina sacando bien la defensa del Torino y hay oportunidad para que salga con Gonge por banda derecha. Viene Pedersen de velocidad por banda derecha, lo persigue Cambiaso, quien se interpone muy bien al centro y será tiro de esquina para la escuadra visitante del Torino. Primer tiro de esquina para ellos, justo frente a la curva. 1-1 en términos de tiro de esquina. Nosotros no supimos aprovechar nada nuevo en eso.
el tiro de esquina. Veremos, esperemos que ellos tampoco lo aprovechen y nosotros no sepamos defender. Es algo que nos cuesta bastante. Minuto 5 con 16 segundos. Ha pasado poco, pero ya ha habido mucha acción en este partido. Ahí viene el tiro de esquina con rosca hacia afuera. Salta bien, me parece Cambiaso quien termina. No, el mismo Yildiz creo que fue, termina despejando. Pedersen la vuelve a poner en la olla. Otra vez rechazado y otra vez en el aire hacia adentro. Saca bien de cabeza Koop Meiners. Bien McKennie con fuerza. Se logra pasársela Chico Conceizao, quien tiene todo un campo por enfrente. Utiliza su velocidad, pero está solo 2 contra 6. Encuentra un pase para Vlahovic, que está totalmente loco solo por banda izquierda. Subieron poco los juventinos a apoyar el contragolpe, mientras que todo el Torino bajó a defender. Ya están todos en su posición. Torino, Increíble, ¿no? Increíble. Kalulu con el balón. Volvemos a tratar de armar desde atrás. ¿Cómo? Y nosotros nada más llegaron 5 jugadores. ¿Sí? Buena dribbling de Conceizao, entra al área, tiró, rechazado por Maripán, que el balón le queda a Locatelli, quien la pone de nuevo en el segundo anillo. Qué bien, chico, Conceizao, cómo encara ese picantico ahí, trata de encontrarse a un tiro centro para Vlahovic, termina rechazando Maripán en frente al arco. Como Locatelli no le da una al arco. Increíble. Increíble, o sea, si tú quieres recibir un balón de Locatelli, ponte en la tribuna y él te lo dará. ¿Qué nos dice Andrés el Bianconero? Chicos, moriré con este equipo, fino a la fine. Grande, grande Andrés, así es. Alonso Gómez, espero le crezca un par de brazos a Di Gregorio el día de hoy. Bueno, otro que odia, le gusta pegarle a Di Gregorio. Extensible 360, primera vez que te veo aquí extensible. Cambiazo de plano no funciona por derecha y arrancó por izquierda. Yo estoy en desacuerdo, extensible. Yo creo que Cambiazo funciona mucho mejor por derecha que por izquierda. Me parece que ha hecho mejores partidos por derecha que por izquierda, pero bueno. Di Gregorio con el balón. Se apoya con Koop Meiners para salir la Juventus. Ha sido mayor parte posesión de la Juve. Lo pueden ver en las gráficas de aquí abajo. Estas barritas azules y amarillas. Las amarillas no se ven porque ha tenido muy poca posesión el Torino. Con las barritas azules son la posesión de la Juve. Trata de darse la media vuelta McKennie, pero recibió la presión fuerte del medio campo del Torino. Hay que decir que el Torino tiene un mediocampista más que nosotros. Están jugando con un 3-5-2, mientras que nosotros un 3-4-2-1. Fue algo que nos pasó mucha factura durante la época de Tudor en esta temporada, el estar con un mediocampista menos en el medio del campo. Por ahora no parece tener el mismo efecto. Se viene el Toro por banda izquierda, barrida viene de McKennie, pero la pelota termina en los pies de uno del Toro que decide que la quiere regresar. Lázaro trata de cambiar el juego de forma terrible y será saque de manos para la Juventus frente al banquillo de el Toro. Lo efectúa de inmediato, cambiazo para atrás con Koop Meiners, quien se apoya a su vez con Rugani. Central. Koop Meiners central por izquierda, sí. Central por izquierda, o sea, qué increíble, ¿no? Sí. Locatelli con el balón en el centro del campo. Se apoya con Kalulu. Cambio de juego ahorita. No. Rugani dice que no. Se la regresa al francés. Y este dice que tampoco la quiere. Se la da de nuevo al italiano, que por fin abre para Koop Meiners, quien está bastante abierto por izquierda. Este consigue pase para Gili, quien de una recibe presión fuerte por parte del Torino. Termina siendo empujado, pero el árbitro dice que no es falta y será saque de manos para el Torino. Fíjate que en fase de construcción nosotros tenemos un 3 atrás, porque Cambiaso sube bastante por izquierda. Dándole un extra hombre, obviamente, en el mediocampo también. Bueno, por la banda. Alcides nos dice, saludos Capi, lo único que no me gusta es Cambiaso por la izquierda. Sí, a mí me hubiera gustado verlo por la derecha. Termina sacando de banda el Torino, el balón no ha tocado el piso, sigue rebotando para ese partido de voleibol, se interpone muy bien Koop Meiners enfrente de Simeone y gana el balón, excelente Koop Meiners ahí. Cambiazo con el balón ahorita, se apoya atrás con Rugani, provoca creatividad por parte de la Juventus, por lo que va ahora de los 10 minutos.
mucho respeto por ambos equipos. Tiene que bajar Thuram a buscar el balón, pero queda un hueco bastante importante. Yildiz con el balón. El momento que recibe Yildiz el balón, Ismaili o Pedersen le hacen marca a hombre de forma casi inmediata. Termina saliendo el balón con Maripán, quien trataba de hacer un despeje. Se interpuso Vlahovic, puso el balón, el pie y sacó el balón para saque de manos para el Toro, que lo efectúa prácticamente desde el banquillo. No se acercó ni siquiera a la línea el jugador del Toro. Cambio de juego ahorita por piso. Estamos en banda izquierda con Vlasic. Se apoya atrás con Pagliari, quien tiene que despejar el balón hacia el medio. Simeone logra peinar hacia atrás, pero ninguno de sus atacantes estaba ahí para ganar el balón. La recupera Rugani. Thuram con el balón en el medio del campo, se apoya atrás con Cambiaso y la Juve vuelve a tratar de crear algo, aunque por ahora no ha podido. Minuto 11, Kalulu al lado de Conceição, utiliza el portugués. Conceição con el balón, trata de encontrar un hueco, no lo consigue, se apoya atrás con Koopmeiners dentro del círculo del medio campo. Cambiaso para atrás con el holandés, no convocado por la selección de Países Bajos, abre para Locatelli, quien sí fue convocado por Gattuso, al igual que Cambiaso por la Azzurra, quien se juega la calificación una vez más para el Mundial de Estados Unidos, Canadá, México del 2026. Sigue posesión de la Juventus en fase defensiva. Chico Conceição se quita de enfrente a Lázaro. Logra encontrar un poco de espacio, pero se extiende demasiado el balón. Termina ganándolo Ilić. Ilić recibe muy bien la carga de Kalulu, quien termina ganando el balón sin hacer alguna falta y se apoya atrás con Di Gregorio. Por lo menos en la fase defensiva, Juan Diego, estamos recuperando bien el balón, de forma rápida y limpia. Sí, me gustan los cortes que han hecho. Okay. Me gustó la agresividad de Koopmeiners contra Simeone. Okay. Realmente lo veo bien jugando de frente al balón. Sí. Daniel Seijas nos dice, esto parece un 4-2-3-1 con McKennie entre Chico y Yildiz. Podría ser, yo creo que en fase de ataque se convierte en eso. Alejandro Trujillo, con Spalletti el equipo está más compacto. Disculpen, ahorita termino de leer porque viene Yildiz, de la banda izquierda se quita muy bien a Pedersen, pero no termina encontrando un pase apropiado, termina regalándose la casa de quien se apoya atrás en su defensa, despeja y es Thuram quien termina ganando el balón. Regreso con Alejandro que nos dice, el equipo está más compacto y por eso no se rompe ni se pierde tanto el medio campo, o eso pienso yo. No, es un gran punto, Alejandro, es un gran punto. Veremos cuando haga un poquito más de cansancio, si podrá mantener esa compactez. Falta sobre Conceição en la banda. Lázaro le dice al árbitro que está ciego, le dice que no. Alberto Ramírez dice, saludos hermanos, viéndolo desde el work. Bueno, gracias por permitirnos acompañarte. Juan Diego, te veo contento con Macombo. Jonathan Briceño, hola, buenas, pueblo Juve. Lo único que deseo de corazón es ganar, así sea con autogol. Lo importante es ganar, ¿eh? Decía Boniperti, los derbis no se juegan, se ganan. Daniel Seijas, línea de 4 con Kalulu, Rugani, Kup, Cambiaso. No, es una línea de 3, Daniel. Eso que dije parece en fase de ataque. Kup lleva 2 intersecciones, un duelo aéreo ganado, 8 pases de 8 buenos. Ojalá se mantenga así. No, muy bien el partido de Kup. Está dando tiro libre para la Juventus, lo cobra en corto Locatelli, la tiene Cambiaso, ahorita la mete Cambiaso al segundo posto buscando Thuram, rechaza bien el Torino, Yildiz recibe el balón fuera del área, de pecho, centra, vuelve a rechazar muy bien Maripán, termina haciendo falta por llegar tarde al balón de Thuram, bonita jugada por parte de Yildiz. Francisco Javier Alcatar Borrayo, otro de nuestros grandes miembros, fino a la fine con la Juve, espero que podamos reafirmar la superioridad con el Torino y concretar varios goles. Por ahora, el Torino ha sido bianconera año tras año. Richard Basabé, hay que ganar. Te faltó una R al final, Richard, pero se entiende. Grande. Mientras tanto, Spalletti es el 5º entrenador con más puntos conseguidos en la Serie A de todos los tiempos, ¿ok? Eso incluye Trapattoni, Lippi, Allegri, obviamente, compañía. Casadei gana el balón, termina peinándola hacia atrás con Gongue, quien se tira. Dime, Juan Diego, disculpa. Está a un solo punto de entrar a la cifra de los 1000. Es correcto. Esta me encanta. Richard Basabé. En el equipo hay 3 equipos: Juventus, Juventus B y Juventus Next Gen.
Se viene Kalulu por banda izquierda, encuentra a Chico, quien trata de pasársela a McKennie, pero le quedó corto, bien rechazado por Vlasic. Balón llega hasta Di Gregorio, quien sale de su área para recoger. Trata de encontrar ahorita a Koop Meiners, lo utiliza. Perdón, Rugani, quien se la pasa a Koop Meiners. Koop Meiners, balón largo, buscando la carrera de Dusan Vlahovic, la controla de externo de pie, trata de ganarle la espalda a Maripan. Maripan se pone en problemas. Atención, muy bien Dusan Vlahovic, quien pelea el balón hasta el último minuto. Termina el balón ahí, todavía no había salido. Trata de hacer un centro, pero le quedó interpuesto a Ilic. Muy bien Dusan Vlahovic, peleando el balón hasta el último segundo. El árbitro está revisando algo, pide que pare Koop Meiners. Pase progresivo de Koop Meiners, ¿no? Sí. ¿Qué te parece Vlahovic en esta versión como que encendida, Juan Diego? Me O sea, gusta. ¿es un normal, digamos, que al principio de año siempre es igual, o realmente estamos viendo una diferencia en Dusan Vlahovic? No, hay una diferencia, porque realmente en estos días hubo algo muy cómico que estuve escuchando, como que él realmente entendió que ahora la responsabilidad sí es de ellos, y él es el que lo dice, ¿no? Like, oh, ahora es de nosotros la responsabilidad. Antes no era. Sí, es por lo que me dio risa, Atención, ¿no? ataque del Torino, balón filtrado por parte de Simeone para Ngonge, quien toma una pausa, trata de driblar a Koop Meiners, se deja caer fácilmente en el área pidiendo penalti. El árbitro dice nada. Me imagino que revisará el VAR. Yo creo que está en fuera de lugar Ngonge, así que aunque sea penalti, no debería ser penalti. Sí, offside. Está fuera de lugar, ¿no? Sí, ahorita lo marcan fuera de lugar. Y sí le llega a patear el pie, ¿eh? Koop Meiners. Pero bueno, ahí haciendo su labor defensiva, el buen Koop. Disculpa, Juan Diego, te había interrumpido esto. Estaba hablando de Vlahovic. No, bueno, que Vlahovic ahorita también uno no sabe para qué está haciendo. Si está tratando de aumentar un poquito el valor de él, o sea, dándole más intensidad al juego y buscando irse en el verano, pues obviamente con unas cifras que son las que él quiere ganar, porque sencillamente, bueno, se dio cuenta que tiene que jugar, pues. Buena barrida en el medio campo por parte de Locatelli para que no agarre la pelota. Vlasic termina siendo saque de manos para el Torino. Spalletti se queja un poco. Choca con el banderín. Tratando de caminar en su área. Pedersen con el balón, saque. Ngonge de taquito trata de habilitar a Simeone, pero no lo consigue. El balón termina en la posesión de Michele Di Gregorio. Kalulu para McKennie por banda derecha ahorita. Seguimos sin poder crear por medio campo, ¿eh? Con eso de que estamos compactos, sí, muy bien, no sufrimos en el ataque. Justo lo digo y justo lo hacen. Locatelli para Turán, Turán para McKennie. Encuentran un buen filtro de juego. Termina para Kalulu, quien trata de abrir para Chico, pero Lázaro termina sacando el balón para saque de puerta. De inmediato cobrado y apoyo atrás con Rugani para Koop Meiners. Empezamos de nuevo por banda izquierda, balón filtrado hacia adelante para Dusan Vlahovic, quien se apresuró de hacer un pase de primera, pero se la pasó prácticamente a Ilic. Afortunadamente el rebote fue favorable para la Juventus. Koop Meiners con cambiazo, Turán Morita. Tienen que apoyar atrás con Rugani. Baja Turán para apoyar el ataque. Consigue un espacio Turán. Lo utiliza ahorita. Pase filtrado para Dusan Vlahovic, quien se da la media vuelta. Pase para McKennie. McKennie dentro del área recibe una patada. Se caía. Se quedó en el piso McKennie. Podría haber penalti aquí. Veamos si lo revisan. Gran jugada de Turán y Dusan Vlahovic, quien consigue un pase filtrado para McKennie, quien termina siendo, no se ve en esta repetición, parece el pie de apoyo del defensa del Torino, parece terminar pegándole a McKennie. En esta, ahí se ve, esto es penalti. Esto es penalti, Juan Diego. Penalti. Esto debe ser penal. Sí, penalti. No lo revisaron. Qué raro. Ni lo revisaron. Penal para la Juventus no dado y ni siquiera revisado por el VAR. Les dije que el VAR se ponía a jugar Mario Kart después de que los enfocaban. Increíble, de verdad.
Gran barrida en el centro del campo para Locatelli para recuperar el balón. Koop Meiners ahorita, muy bien Locatelli en fase de recuperación. De verdad hace falta Yildiz más en el medio campo, en el medio para mayor movilidad y encontrar faltas cerca de área. De acuerdo, Jared, muy desaparecido Yildiz por la banda. Roberto Gómez, penal. ¿Qué le pasa a los jugadores de la Juve? Llegan al área y se caen. A ellos creo que le pegaron. Daniel Seiga, tiene razón, Capi, es línea de 3. Lo que pasa es que el Wings se va mucho hacia adentro. Ni siquiera la revisaron, dice Roberto Gómez. Así es. Hoy Locatelli está en modo guerra. Sí, totalmente. Me acuerdo que Locatelli siente este derbi. Recuerden, el VAR en Italia siempre roba la Juventus. Es cierto. Son hechos. Es oficial. La Juventus es el equipo más perjudicado por el VAR en lo que va de la temporada. Le atribuyen ya 6 puntos perdidos a la Juventus a causa de errores arbitrales. Cambiazo, de verdad, por esa banda a mí no sé. Por la otra rinde más. No, a mí tampoco. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no sé. Hoy estaba desaparecido, pegado ahí a la banda y no. Es mucho mejor por derecha, Cambiazo. Lo extraño es que Spalletti llegó y lo puso por derecha, como lo había hecho Brambilla contra el Udinese, y estuvo muy bien. Y solo en ese partido jugó por derecha, uno con Brambilla, uno con Spalletti, y los últimos 2 partidos Spalletti lo ha puesto por izquierda, no entiendo por qué. Balón largo para Pedersen, termina tacleando a Cambiaso. Pierre se conecta. Buenas, Pueblos, hoy me conecto un pelín tarde. Forza Juve, nada, tranquilo. Capi, nuevamente ninguno de los jugadores fue a reclamar al árbitro. Es que eso es un problema, Andrés. Tienen que hacer ahí todo un peo. Aunque es verdad que yo, por lo menos en la que yo estoy viendo, no mostraron, ¿no? Estaban enseñando la repetición. Sale el balón, debería ser saque de manos. Muy mal Yildiz ahí. Si la revisaron, pero con la pantalla apagada para el registro. Pudo haber sido penalti perfectamente. No, era penalti, solo que no la dieron. Saque de manos para el Torino. Gonge con el balón se la pasa a Pedersen. Veamos. No, están hablando. 1 hora de discusión para sacar un saque de manos. Me vuelvo loco, Gonge. Dale, 22 minutos jugado. Dale, Gonge, dale. Va a sacar este centro largo. ¿Qué hacen, Gonge? Va a cambiar de balón ahorita. Seguimos perdiendo tiempo. No, va a centrarla con las manos. Sí, pero tiene que cambiar de balón. Mientras tanto, Thuram, el árbitro habla con Thuram y Maripán, me parece. Ahí viene Gonge. Aquí cambió el balón. Centro largo, porque estaba más seco el que estaba ahí en el conito. Ahí quedó el balón flotando. Atención, remate por parte del Torino, muy flojito a las manos de Di Gregorio. Primer tiro al arco, con todo y todo. Primer tiro al arco es del Torino. Ha sido posesión prácticamente toda de la Juventus. Lo ven aquí en las barritas azules. Primer tiro al arco del Torino. Con ese tirito ahí. Pero bueno. Se viene Koop Meiners por banda izquierda. Cambiazo. Koop Meiners. Para atrás con Rugani. Koop Meiners. Thuram encuentra pase para Yildiz, muy pegado por izquierda, pero prácticamente en el medio del campo. Allí Yildiz no me sirve que esté tan retrasado. Tiene que bajar también Chico Conceição a la línea del medio campo para recibir pase por parte de los defensas, porque en la media cancha estamos con inferioridad numérica y no podemos construir por ahí. Lo que les decía antes. Koop Meiners ahorita de nuevo por banda izquierda. Se apoya con Cambiaso para Locatelli para Thuram para Cambiaso, siempre sobre la línea del medio campo. Cambiaso encuentra un poquito de espacio y corre con el balón. Termina siendo un pase filtrado para Koop Meiners, que quizás está en fuera de lugar. Centro al segundo poste. Llegaba Chico, pero Lázaro peina hacia atrás. Kalulu con el balón. Kalulu ahorita del otro lado recibe la marca, presión de Lázaro. Se apoya atrás con Locatelli, quien a su vez se encuentra a Cambiaso. Cambiaso para Yildiz, Yildiz para Koop Meiners para Cambiaso, y vamos para el otro lado. Rugani con el balón. Conceição trata de driblar a Lázaro, no se compra la finta. El jugador del Torino y vuelve para atrás.
Misma posesión estéril por parte de la defensa de un lado para el otro, por parte de la Juventus, porque no encuentra un pase filtrado. Ahorita lo hace Locatelli para McKennie, quien trata de pasarla de primera, pero muy atento el defensa del Torino, termina recuperando el balón. Rápido la Juventus lo vuelve a recuperar y recibe falta por parte de Blas. No marca falta el árbitro, me vuelvo loco. No, pana, no, pana, no, pana. No, pana, o sea, pero ¿qué carajos? Falta netísima sobre Conceição y no la marca el árbitro. Falta, por Dios, abrió el brazo. Pero de verdad, increíble, pana. Yildiz con el balón, se sigue jugando, mientras tanto la Juventus mantiene la posesión. Koop Meiners con el balón en fase defensiva, enfrente de la línea del medio campo. Kalulu la abre para Locatelli, quien está del otro lado. Posesión de balón 74. Gran pase filtrado de Locatelli para Chico para Vlahovic, quien terminó rematando, pero Maripán se barrió en el momento exacto para prevenir que Vlahovic pudiera chutar. Termina rechazando el tiro de Vlahovic. Gran jugada ahí de Locatelli para Chico y Chico para Vlahovic. Buena corrida de Vlahovic al primer poste. Seguimos con la posesión de balón. Balón para Thuram. Ahorita Cambiaso, que está prácticamente en el centro del campo. Thuram, Locatelli, Cambiaso, todos ahí en un pañuelo de campo. Abre ahorita para Thuram. Thuram, pase filtrado para McKennie. McKennie para Yildiz. Yildiz entre dos, trata de salir con velocidad. Termina cayéndose. Y el árbitro le dice que se pare. No había falta ahí. No hubo falta ahí. No hubo falta. Yo quiero ver la falta que le hicieron a Conceição, que el árbitro no marcó. Conceição sí es, o sea, el tipo abre el brazo para desplazarlo. Es falta, ¿no? Además míralo ahí. Pero es una falta clara. O sea, le mete las piernas, el brazo, le mete las piernas, lo tropieza. Un desastre. Chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Juventus Torino. 0-0, minuto 27. No se olviden dejar ese me gusta. Si es primera vez que están aquí con nosotros, por favor, suscríbanse y compartan. Queremos que esta comunidad supere los 6.500 en YouTube. También nos pueden ver en todas nuestras otras redes que están aquí. Si ustedes pisan ese enlace, encontrarán todas nuestras redes. Desde WhatsApp hasta TikTok, pasando por todos los demás. Se viene la Juventus, posesión prácticamente la Juventus, 70 y pico %. Koop Meiners ahorita para Yildiz, que sigue muy pegado a la banda izquierda. Cada vez que Yildiz recibe el balón tiene 3 a su alrededor. Pase para Thuram, filtrado para Cambiaso. Cambiaso se quiere apoyar de nuevo atrás con Thuram, que se barre muy bien para no permitir que Pederson salga con el balón. Matías Lamas nos pregunta, ¿está cerca la Juve de anotar? Sí, estuvo cerca, pero no ha tenido un tiro a puerta todavía. Por poco no se lleva para la casa a Conceição, nos dice Richard Basabe. Andrés del Bianconero, hasta Vito de Palma dijo que era falta contra Chico. Imagínense, es que es una locura lo que está pasando en este partido. Falta evidente, de hasta Vito dice lo mismo. Imagínate, si el punto es espectacular, ¿verdad? Cómo estamos llegando, la calidad de arbitraje en Italia es paupérrima, como decir poco. Si yo soy Dusan, no renuevo con la Juve. Bueno, que no renueve. Balón largo de Pedersen. Rechaza Koop Meiners. Balón largo de nuevo por parte de el Toro. Rugani se tiene que apoyar por encima de Simeone, quien le estaba haciendo el banquito. Balón para Ngonge, quien termina rechazando. Y el balón para Kalulu, quien saca un pase filtrado para Dusan. Se interpone Maripán y será saque de manos para la Juventus. Vlahovic pide al público que siga apoyando. En la tribuna, leyendas bianconera. ¿Quién sabe quién es? A ver si alguien logra decirlo. Kalulu con el balón. Dime, Juan Diego. Atrasado. Estoy como 7 segundos atrasado. Bueno, está bien. Hacemos lo que se puede. Cambiaso para Koop Meiners. Locatelli, Thuram en el medio del campo. Toda la curva cantando. Buen ambiente hoy en el Allianz Stadium.
Cup Miners para Cambiaso, logra pasarse la Cup Miners, que ahorita sube con el balón, va a centrar, buen centro, tiene que salir Pagliari, tiro de fuera del área por parte de Thuram, vuelve a parar a Pagliari. Muy bien, primer tiro a puerta oficialmente por parte de la Juventus. Bien, el portero del Torino salió 2 veces. Balón filtrado para Yildiz. Yildiz entre 2 trata de driblar. Un dribbling de más Yildiz hoy. Ismaili le ganó el balón. Balón saca para Ngonge. Ngonge entre 3. Se dribla a Locatelli. A Cambiaso. Ngonge. Atención, peligro. Balón filtrado para Simeone. Peligro aquí. Tiene que salir Di Gregorio. Lo hace muy bien el portero de la Juventus. Y le quita el balón de los pies a Simeone. Peligroso ataque por parte de los visitantes. Muy bien Di Gregorio ahí. Tenemos lateral, Cup. Increíble. ¿Quién lo ha dicho ya? Bien, Di Gregorio, vale. Muy bien Di Gregorio, Juan Diego. Se viene la Juve. Chico con Seisao, más céntrico. Se la pasa atrás para Thuram. La verdad... Dime, Juan Diego, dime. No, que ese rol nuevo de Koopmeiners me gusta mucho. Sobre todo que se une al ataque y agrega un extra hombre. Fíjate que las digamos, 3 jugadas que he visto que se han llegado por izquierda han sido gracias a él. Sí. Gran balón filtrado por parte de Locatelli. Ya son varios de Loca. Están teniendo buena visión Locatelli hoy, al estilo quarterback de fútbol americano. Triangulación entre Cambiaso y Yildiz. Cambiaso todavía con el balón, pasa atrás para Locatelli, finta un centro. Otra vez para Cambiaso. Cambiaso esta vez sí saca el centro al segundo poste, donde no pudo llegar McKennie, pero recupera el balón el americano. Pase para atrás para Kalulu. Kalulu con el balón. Bien la Juventus hasta ahorita. Centró, quedó ahí. Dios mío, lo que hizo Pagliari. Al final terminó siendo falta de Cambiaso, pero Cambiaso empujó al defensa, cabecea, y Pagliari prácticamente se encuentra el balón en la mano. Había salido así Pagliari, se encuentra el balón en la mano y no sabe ni siquiera cómo paró ese balón Pagliari. De todas formas era falta sobre Cambiaso, espectacular. Qué suerte, ¿no? Match análisis lo escuchó Di Gregorio, no quedan dudas. Alessandro Trabucco. Yildiz tiene siempre 2 o 3 hombres encima. Sí, es cierto, Alessandro. Cada vez. Cup tiene una muy buena salida de balón. Así jugara, ¿no? O sea, si yo fuera otro equipo, ese sería mi plan. Cada vez que le pasen el balón a Yildiz, caigan entre 3. Él es el diferente. La cuestión es que teóricamente, si tú tienes 3 jugadores sobre un jugador que tiene el balón, deberían haber 2 libres tuyos. Exacto. Pero nos cuesta encontrarlos. Koopmeiners con Locatelli, regala el balón Locatelli. Estas son las vanas de Locatelli. Hizo hasta ahora un buen partido, regaló un balón de esa forma. Se viene el Torino por banda derecha, Ngonge con el balón. Ahorita recibe la presión de Thuram y Yildiz tiene que bajar, apoyar la fase defensiva lo suficiente para apoyarse atrás el Toro con Ilic. Buena posesión, pero muy horizontal todo. Yildiz, a qué amo, debe ser inventarse y hacer una jugada distinta, ya que le están adivinando las jugadas típicas de él. Sí, Andrés, lo hablamos también, creo que la semana pasada, ¿no? Las jugadas de Yildiz ya se las están aprendiendo los defensas italianos y tiene que inventarse algo nuevo porque ya saben más o menos cómo marcarlo. Dime, Juan Diego, te había interrumpido, discúlpame. Se me olvidó. Ok, ¿cuánto está la posesión? La posesión ahorita 77 contra 23. 77 de la Juventus. Cambiazo con el balón. Cambio por el piso hacia McKennie. Se apoya con el Chico, también muy pegado a la banda, Chico. Pero más habitual para Chico. Manda el balón hacia adelante, recibe un bloqueo. No hay falta ahí. Parece que estamos perdiendo a Juan Diego. Mientras tanto enseñan lo amables que son los tifosi del Torino. Juan Diego, te perdimos. Yo ya no te veo. Bobby Gol en tribuna también. Roberto Béttega presente.
0-0, minuto 35 por cumplirse. En la historia de el Torino, quien más ha marcado contra la Juventus de los jugadores que tiene ahorita ha sido Simeone y Zapata, para el reciente, obviamente, jugadores en actividad. Muy bien, Chico Conceição, cambio de juego tratando de encontrar a Yildiz, le quedó corto, rechaza de cabeza a Ismaili, se interpone Thuram para tratar de ganar el balón, termina haciendo falta sobre Vlasic, me parece, juego peligroso, en efecto, y hay extremos para una tarjeta amarilla aquí sobre Thuram. Regresaste, Juan Diego, ya te veo. No entiendo qué pasó. Leonardo Casanova dice, Cambiaso cae mucho en la zona en la que debería jugar Yildiz y causa que este se tenga que abrir mucho, también es cierto. Matías Lamas, bro, decís que lo gana la Juve, mi parlay depende de este, voy 4 partidos de 7. Bueno, ojalá. O retiro. Mira, por ahora, o sea, yo obviamente no te voy a dar recomendaciones para tus apuestas porque no me quiero ser responsable de nada, pero por ahora la Juventus tiene 74% del balón y ha hecho, digamos, todo. Pero el derbi todo puede pasar, Matías. Balón largo. Koopmeiners para Thuram. Se apoya atrás con Kalulu. Kalulu para Locatelli. Vamos por banda derecha. McKennie. Tengo una duda. ¿Alguien realmente odia el Torino? Por supuesto. Pregúntale a Marco. Exacto. Pero por supuesto. ¿Cómo vamos de centros? Dice Félix Bueno. Fíjate, Félix, no hemos hecho tantos centros, ¿ah? Interesante esta pregunta de Félix, Juan Diego. Habremos hecho uno, quizás. No, 4. Creo 4 centros ya. Sí, 3 por la banda de donde está Koopmeiners, Cambiaso, y uno de Kalulu por el otro lado, que fue el que Cambiaso empujó al arquero. Al arquero no, al defensa, y el arquero lo agarró. ¿Será que encontramos la posesión correcta? Justo un centro. Ahorita llega el balón para Yildiz. Yildiz, en vez de tirar, se apoya con Vlahovic, quien estaba fuera del área. Termina tirando muy machucado. Quizás era mejor para Yildiz haber tirado. ¿Será que encontramos la posición correcta de Koop en esta Juventus? Puede ser, Alessandro. Se viene Thuram por banda izquierda. Trata de centrarla, se la pega al muñeco, vuelve a centrar, vuelven a regresársela a Thuram, vuelve a centrar, le vuelve a pegar al muñeco. 3 centros de Thuram, 3 veces se la centra un jugador del Torino. Espectacular. ¿Quién preguntó lo del centro? Félix, ahí tienes. En 2 segundos centramos 3 veces al jugador del Torino por parte de Thuram. Por tanto, falta en ataque por parte de Thuram sobre Ilić, quien estaba despejando el balón después del tercer centro fallido por el francés. La verdad, hay que seguir insistiendo. Lo están haciendo bien, tienen la posesión, están llegando al área, y obviamente si ellos tienen todos los jugadores metidos allí, no va a haber un tiro al arco, siempre se la van a pegar a un jugador. Falta que se desbloquee algo, básicamente. Claro, con tal que se desbloquea a nuestro favor, porque si por alguna razón termina siendo gol del Torino, esperemos no suceda, obviamente, esta gente se va a echar para atrás como nunca. Casadei con el balón, controla de pecho, termina perdiéndola. Thuram manda hacia adelante buscando la carrera de Dusan Vlahovic. Maripán pasa hacia atrás con Paleari. Balón difícil, Paleari controla muy bien y vuelve a despejar. Primero McKennie de cabeza para atrás con Rugani, quien se apoya con Kalulu y a su vez con el portero Di Gregorio. El balón recorrió todo el campo de juego en 2 segundos. Koopmeiners, los equipos bastante extendidos en este momento, dribla fácilmente al jugador Yildiz, pero le quedó el balón corto para Koopmeiners, quien agarra el balón de una para sacar de manos. Tiene que retroceder 2 centímetros Koopmeiners, de acuerdo al árbitro. Muy bien. Saque para atrás, previno el árbitro que se sacara de forma rápida para aprovechar el contragolpe. Parece que el árbitro está jugando con el Torino hoy.
Chico con el balón para Kalulu en medio de una mar vino tinto. Pase de Locatelli para Chico. Termina perdiendo el balón ahorita Lázaro, recuperado por Chico. Se tiene que barrer una vez más Locatelli. Thuram con el balón entre tres. Tiene a Chico, lo utiliza ahorita en banda izquierda. Hay números dentro del área. Tiro de Conceição al segundo poste. Pasó rozando. Conceição se está quejando con el árbitro porque hubo una desviación del portero. El mismo portero había celebrado. Mientras tanto, el árbitro dice que es saque de puerta. Obvio toque del portero. Obvio toque del portero. Eso iba para adentro. Esto debería ser tiro de esquina. No te puedo creer, pero Juan Diego, ¿cuántas veces el arbitraje nos va a perjudicar en este partido? Ya son 3 en un primer tiempo. Mira, pero Dios mío. Era obvio tiro de esquina. El mismo portero celebró la parada. No, pana, de verdad. Se viene la Juventus. Vlahovic tiene la carrera de Kalulu, lo sirve. Kalulu entra al área, centra, termina rebotando en el tobillo del defensa Coco. Termina agarrándola Paleari. La Juventus está jugando contra 14 jugadores más bien. Y se fue la camarita. Qué vaina con esta cámara, de verdad. Ahorita regresa, chicos. Mientras tanto estoy aquí. Cambiazo para Rugani. Rugani para Locatelli. Vamos con Kalulu por banda derecha. Está acabando el primer tiempo. Minuto 41. Para Thuram. Koop Meiners. Yildiz pegado a la banda. Trata de quitarse a Pedersen. Por enésima vez en la noche no lo consigue. Encuentra a Koop Meiners, quien pasa filtrado para McKennie. Le terminan ganando el balón y se viene ahorita el Torino. Con Gonge termina pudiendo tocar el balón Cambiaso y previene el contragolpe. Veamos si la camarita decide regresar. Ahí estaba, ahí está. Ahí está la camarita. Paleari despeja el balón. Bien Rugani, pero no hay nadie en el centro del campo y recupera en Gonge el balón. Gonge abre para Pedersen. Se viene el Torino. Atención, peligro aquí. Pedersen contra Cambiaso. Centro de Pedersen. Mar cubierto por Cambiaso. Rechaza bien McKennie. Justo el balón termina en Cambiaso. Encuentra a Gillis, quien está en medio de 4 del Torino. Tiene que apoyar atrás con Kalulu. Toma su tiempo Kalulu. Regala la presión de Simeone. Presionando fuerte aquí el Torino. Bien McKennie termina rebotándosela en los pies de Vlasic. Y será saque de manos para la Juventus. Esto es preocupante, el arbitraje en todos los partidos. ¿Quién ve esto? Es increíble, de verdad, Jared. Andrés el Bianconero, arbitraje de mierda. Gravina es el mismísimo líder de Corea del Norte. Alejandro Trujillo, Kalulu de central, se ve mucho mejor. Tudor lo estaba matando en la posición de carrilero. Sí, de acuerdo con eso. Deberíamos hacer un VAR para ese VAR. Dime, Juan Diego. No, que Kalulu siempre con Tudor fue... O sea, jugando en la posición que no tenía que jugar. O sea, obviamente él en entrevistas lo respondía muy políticamente. Decía, yo solo estoy donde me ponga el míster. No es nada. Claro. Lázaro para Conceição en banda izquierda. Conceição entre 3. Trata de encontrar un centro. No lo consigue. Se apoya atrás con McKennie. McKennie para Kalulu. Estamos en zona de ataque. Conceição entre 2. No encuentra un hueco. Tiene a Kalulu, lo utiliza ahorita. Muy bien parado el Torino, no permite espacios. Conceição para McKennie, quien se apoya atrás con Rugani. Abre para Locatelli, Locatelli para Koop Meiners. 73% del balón de la Juventus. Abre ahorita Locatelli para Kalulu. Mantiene su posición el Torino. Kalulu abre para Koop Meiners, quien tiene un poco de espacio. Encuentra a Yildiz. Yildiz abre para Cambiaso. Yildiz ahorita trata de darse la media vuelta. Centro al punto penal. Estaba ahí Vlahovic, quien salta y se queja de que fue golpeado por el portero en puños. Se queda en el piso Vlahovic. Thuram termina sacando el balón de cabeza. El árbitro para el partido para revisar las condiciones de Dusan Vlahovic. El estadio se hace sentir.
Veamos la repetición. Centro de Yildiz al punto penal, salta. Aquí el portero agarra el balón, pero también le pega un puñetazo a Vlahovic. En otros partidos se ha visto que esto es penal. En ese partido jugaba un equipo de azul y negro, obviamente. En este caso no se dará penal. ¿Qué dice Félix? ¿Hemos fichado a Javi Hernández ex Barça al final? No. Es Luciano Spalletti el entrenador de la Juventus, Félix. Sí, Chris. Mientras tanto, está haciendo una llamada aquí el buen Juan Diego. Yo te voy a poner en mute para que puedas hacer tu llamada en paz. Chris Perruta. No es penal. Chris, te digo, en otras ocasiones eso lo marcan penal, pero con la Juventus parece que no. Se está acabando el primer tiempo del Juventus Torino. Vlahovic se queja con el cuarto árbitro. Justo ahí, Vlahovic quejándose con el cuarto árbitro, que por qué no es penal. Pero atención, estamos en la fase de ataque del Torino. Saque de manos para terminar el primer tiempo. Balón largo hacia el centro. Termina peinándola hacia atrás. Rugani recibe falta. Simeone le está jalando la camisa. El árbitro, bien, gracias. Enfrente no la ve. Balón largo para Vlahovic, quien trata de meter la cabeza, prevenir que el contragolpe. Recupera el balón Cambiaso. Cambiaso para Vlahovic, le quedó corto. Vlasic termina pidiendo el balón, pero el rebote favorece al Torino. Se viene por banda derecha Ngonge. Controla mal Ngonge. Bien, Yildiz recupera el balón. Aquí debería terminar el primer tiempo. Con Locatelli el balón. Encuentra a Chico. Chico entre tres. Termina apoyándose atrás para Kalulu. Ya son 2 minutos extra que ha dado el árbitro. Pues la pausa concedida por el golpe a la cabeza de Dusan Vlahovic. Se viene Koop Meiners por banda izquierda. Los últimos segundos del primer tiempo. Seguimos 0-0. Minuto ya 47 con 21. ¿Qué espera el árbitro? Ahorita ya tiene el silbato en la boca y termina 0-0. Primer tiempo del Juventus Torino. Juan Diego. No, está en el teléfono, disculpa. 0-0. Para mí, protagonista el arbitraje en este partido, chicos. Porque un penalti no dado a la Juventus, una falta fuera del área no dada sobre Conceição, y después otro penalti para la Juventus cuando el cabezazo de sobre Dusan Vlahovic, y lamentablemente es lo que tenemos en este momento. 0-0 el derbi de Torino. Por parte de la Juventus ha sido pues realmente abrumador el nivel de porcentaje de posesión, pero es también cierto que se ha creado muy poco. 74% de posesión, 2 tiros a puerta por parte de la Juventus, mientras tiros fuera de puerta son 7 para la Juve. El Toro solo ha tenido ese tiro a puerta livianito que terminó llegando a las manos de Di Gregorio. En cuanto a la Juventus, diría que los jugadores están dando la talla, están haciendo lo suyo, están creando. A mí lo que me tiene preocupado más bien, no haría cambio de jugadores, sino de módulo o de posicionamiento de estos jugadores. No me gusta Cambiaso por izquierda, creo que puede ser mucho más importante por derecha. No me gusta Yildiz tan pegado a la banda, también porque Pedersen e Ismaili lo tienen muy bien marcado. Quizá un poco más al centro podría encontrar un poco más de espacio, aunque parece ilógico. Pero por fuera de eso, la Juve está haciendo un partido bastante decente. Un pequeño error de Locatelli en salida, pero por fuera de eso ha sido recuperación de bola muy buena por parte del capitán de la Juve. Y Koop Meiners por izquierda, la verdad es que está haciendo un gran partido. No veo que necesitemos un cambio de jugador, pero más bien un cambio quizás de posicionamiento. ¿Tú cómo lo ves, Juan Diego, este primer tiempo de la Juve? Realmente los veo bien. Ok, si te pones a ver, no hemos pasado trabajo. Ok. Hemos llegado, yo sé que las estadísticas no lo reflejan, pero cuando tú tienes demasiados jugadores posicionados frente al arco, no hay tiros al arco, siempre le vas a pegar al muñeco, ¿me entiendes? Entonces, ahí no se ve, pero sí ha llegado la Juventus. Ahora, ¿qué falta? Bueno, un pase filtrado, una genialidad de un jugador,
una jugada de Conceição, un Yildiz que logre voltearse y encontrar el arco donde le gusta. Eso es lo que tiene que tratar de jugar la gente. Thuram, he visto cortando mucho, no lo he visto haciendo jugadas de correr. No sé si es que el juego de Spalletti no le funciona a él para correr como lo hacía, por lo menos con Tudor. Locatelli ha hecho unos pases filtrados. Por lo menos veo que, a diferencia del Sporting, hemos hecho pases, no hemos perdido tantos pases, pues. Con el Sporting fuimos muy imprecisos y creo que eso nos costó mucho. ¿Okay? Los veo recuperando el balón muy rápido cuando lo pierden. ¿Okay? Tal vez sí, ahí estábamos leyendo que alguien decía y Segrova o jugadores así que realmente pisen el balón, jueguen con el balón. El problema es que Segrova no está completamente físicamente como para aguantar 45 minutos, probablemente eso habría que intentar en los últimos 20, 10 minutos y nada, esperar. Creo que se está haciendo lo que hay que hacer, insistir un poco más. De acuerdo. Jared Cole la pone aquí picantica. Locatelli no se queja con el árbitro, solo se queja en el camerino cuando le cae bien el entrenador. Locatelli pecho frío. Andrés Bianconeri, pidan un deseo, defendimos bien todos los centros. De verdad que sí, increíble. Estos equipos de mierda se encierran y ya está. Qué frustración, aún no sabemos jugarles a estos equipuchos. Jair también nos dice, de nada sirve esa abrumante diferencia si no concretas. Francisco nos pregunta, hola Pueblo, ¿en qué plataforma están pasando el partido? ¿No lo transmiten en Disney+? ¿En qué página lo encuentro? Creo, depende obviamente de qué parte del mundo estés, Francisco, creo que lo están pasando en ESPN. Si no, también hay quienes dicen que el fútbol debería ser libre, que Pirlo tiene una TV y que hay una bahía llamada Sport. No sé si entiendes un poco lo que te estoy tratando de decir, pero bueno, ahí te di 3 posibles plataformas. Oliver Di Pillo, estaríamos mejor con Cambiaso por derecha y Kostic por izquierda. El problema es que la defensa por izquierda con Kostic Cup se debilita. Gillis muy focalizado cerca de la banda, lo tienen controlado. A veces habría que intercalar extremos para descolocar al rival. Yo te digo otra cosa, Oliver, y lo empezamos a ver, al principio del partido se veía menos, ya al final del primer tiempo se vio mucho. Estamos empezando a sufrir los pocos mediocampistas que tenemos. Sí. Porque están empezando a ser mucho más ellos en el mediocampo y están teniendo mucho más posesión del balón en el centro del campo. Nosotros toda esa posesión que ven, esos 75% de posesión, ha sido siempre por las bandas, es como una U, constante. Pocas veces hemos podido lograr inserciones por el medio campo y cuando se logran somos muy peligrosos, pero como son tantos ellos en el medio, nos vemos siempre obligados a tratar de encontrar las bandas y ahí cuando Yildiz y Chico tienden a bajar. Yo vuelvo a plantear esta pregunta, ¿no? Porque fue algo que hablamos mucho cuando Tudor, también se habló en su momento cuando Motta. Si tú tienes un mediocampo que estás en contra, que son 3, y tú tienes 2, numéricamente estás debilitado. Por ende, pon a tus jugadores en las posiciones donde más pueden ser diferenciales. Por ende, Cambiaso por derecha, Gillis quizás un poco más céntrico. Cuando Gillis lo pones muy a la banda, él tiende a hacer siempre la misma jugada que ya se la han aprendido, ¿no? El tratar de driblar, encontrar un corte a la derecha y tratar de hacer el tiro a la del Piero o un centro. Y ya los defensas en Italia te aprenden las jugadas muy rápidamente y te suelen poder anular. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué te parece este primer tiempo de Juventus Torino y qué cambios harías si harías algún cambio? Hola. Bueno, partido normal, ¿no? Esperable. Creo que lo comenté ayer, un equipo del Torino que no tiene nada, pero trata de mantener el orden para defenderse. Yo creo que más temprano que tarde va a terminar cayendo el gol. ¿Cómo? Perdón, no te entendí esa última parte, discúlpame. Que más temprano que tarde va a terminar cayendo el gol a favor nuestro. ¿Tú dices? Sí, el Torino está jugando a una contra y tuvo una buena con Simeone que paró Di Gregorio. Y ya, creo que es un equipo bastante ganable y esperemos que lo logre, ¿no? Pero no veo que se esté jugando ni mal ni nada por el estilo. Estamos dominando el partido y bueno,
y tratando de crear a un equipo que se ha defendido bien atrás. Entre ellos y los árbitros se han defendido bastante bien. Sí, muy mal el arbitraje, ¿no? Obviamente, paupérrimo. Pero Sí, de verdad que sí. Pareciera que estábamos jugando contra 14 jugadores, pero bueno, no es nada nuevo tampoco eso en la Juventus, ¿ah? O sea, Sí. siempre ha tenido la Juventus que jugar en contra del arbitraje y bueno, toda una institución, como ya hemos venido aprendiendo. La cuestión es que también es cierto el momento de este equipo, ¿no? Yo creo que mucha de la frustración nuestra, porque obviamente le tenemos cariño a los jugadores porque representan a la Juventus y nos duele admitir cuando no tenemos un equipo digno, ¿no? Un equipo digamos, de alto nivel. Lo que pasa es que a este equipo le falta personalidad, le falta carácter, le falta peso. Y entonces cuando tienes estas cuestiones arbitrales, antes tenías un equipo que podía sobresalir sobre eso y poder jugar contra 14 personas, mientras que ahorita no tienes ese tipo de jugadores o falta todavía, ¿no? Quizás no tenemos suficientes, tenemos algunos, pero no suficientes. Y eso es lo que crea dificultades, creo yo. Sí, pero también estamos muy erráticos en el último tercio de la cancha. O sea, estamos llevando el balón bien ahí y estamos fallando pases sencillos, controles fáciles. También, bueno, démosle un poquito de mérito al rival, que lo está haciendo bien ahí, pero sí, siento que estamos cerca. Pero también te digo, ellos nos dejan llegar hasta ese último tercio. Tampoco es que están haciendo jugadas magistrales para salir del mediocampo. ¿Entiendes? Ellos están jugando literalmente en el último tercio de la cancha. Y por eso esos pases que estamos haciendo, moviendo el balón, pero el pase filtrado falta, no lo han hecho. O sea, bueno, esperemos logremos marcar las diferencias. Porque, bueno, ahí está, 9 remates, 2 al arco, 75% de posesión. Hemos vivido en el campo de ellos, pero nos ha faltado un poquito de tino. Sí, bueno, también es cierto lo que dice Juan Diego, ¿no? Que el Torino está, bueno, o tú, perdón, Tomás, el Torino está muy bien parado, ¿no? En eso es cierto, lo está haciendo bien, no deja espacios y también nos vemos obligados a jugar por las bandas porque ellos están muy bien compactos por el centro del campo, así que eso siempre obviamente ayuda. Veremos ahorita en el segundo tiempo si nos podemos encontrar algo diferente, ¿no? A ver si Spalletti se inventa algo. En el banquillo hay también opciones, ¿eh? No es que no hay nada disponible. Habrá que ver qué se puede inventar. Traer a Kostic y mover a cambiarse para el otro lado. A mí me gustaría jugar con 3 en el medio. ¿Y a quién trae? ¿Cuál es el otro mediocampista? Bueno, subir con Miners. No, pero Koeman lo está haciendo muy bien ahí, Tomás. Bueno, necesitas darle velocidad a ese mediocampo un poquito. No, quizás, no sé, cambiar a un 3-5-2 podría ser. Bueno, ahorita estamos un 3-4-3, pero me gustaría más un 3 en el medio y ya, básicamente. Que buen 3 en el medio y 4 atrás. Pero eso ya estamos hablando de, ¿cómo se llama? Sí, son muy, exacto, muy específicas. Veremos, ¿no? Veremos ahorita qué se inventa. Yo no creo que vaya a haber cambios de jugadores. No sé, por lo menos por lo que percibí, aunque hay gente que dice que no le gustó para nada McKennie en el chat. No me parece que McKennie es un partido particularmente malo, ¿no? Mira, si al final no podemos esperar. Era uno de los que más corría, ¿no? 5 kilómetros tenía hasta ahora lo que mostraron esta gente. Y no ha hecho nada en 5 kilómetros. O sea, sigue siendo el mismo. Corre, sube, baja y ya. Bueno, pero el tipo al final es uno de esos, ¿no? Que hace el trabajo de como caballo de carrera, ¿no? O sea, es uno de estos que lo que hace es que llena el cupo, te trata de robar el balón. Ahora, sí soñé, esta mañana me desperté y pensé que McKennie iba a anotar un gol y se lo iba a dedicar a Diego, de verdad. Como dijo Sergio. ¿Quién quita? Te lo juro.
Lo pensé No. y al rato vi lo que escribió Sergio. Si McKennie en algún momento de su vida llega a anotar un gol y se levanta la camisa donde diga para ti, Diego, yo me vuelvo loco. O sea, yo me vuelvo absolutamente loco. Eso sería espectacular. No sé, yo me imagino que hoy en día con la inteligencia artificial podríamos recrear algo por el estilo. Sí, pero el problema es que la inteligencia artificial se le olvidó de cuando McKennie hacía gol, porque tiene como 2 temporadas que no hace. No sabe dónde sacar entonces la inspiración. O sea, los archives, los archivos, tiene que ir tan lejos que a lo mejor no están en el mismo sistema de lenguaje. Sebastián Farfán dice, Gilly debe ser sustituido al igual que Thuram y Conceição. ¿Será que? No sé. ¿Por qué? Jair González, ¿creen que Spalletti ahora sí juegue en línea de 4 en un momento del segundo tiempo? No creo. No creo, Jair. No está pasando trabajo, ¿verdad? O sea, ¿para qué va a cambiar? No, la Juventus no está sufriendo en este momento. Ahora, sí me asusta un contragolpe y Koopmeiners un poco lento. ¿Te asusta qué, perdón? Un contragolpe y veo a Koopmeiners muy lento como regresa. Pues, o sea. Sí. Bueno, la única, digamos, jugada peligrosa que se creó fue justo en ese contragolpe que Gongue terminó encontrando un pase filtrado para Simeone y bueno, Simeone se le extendió un poquito más y Di Gregorio logró alcanzar el balón, pero el contragolpe también es una de nuestras debilidades, tendemos a sufrirlos bastante los contragolpes. Viene cambio para el Torino. Sí. Adams va a entrar. Chicle Adams. Ese de dónde, ni idea de dónde se hace jugador. Y sale Rugani también. Aslani también va a entrar. Veamos, vamos a ver varios cambios. Escocés. Hay varios cambios del Torino. Sí, hay varios cambios del Torino. Se viene Aslani, se viene Adams y parece que va a haber una sustitución de Rugani por Gatti. No entiendo exactamente por qué. No me parece que Rugani hizo un mal partido para cambiarlo. O sea, algo físico, no lo sé. Puede ser. Jedri dice, creo que Thuram debería salir por Segrova. Se le ve lento en el medio campo y cambiazo por derecha 100%. Sí, pero quitas un mediocampista por un jugador de... Por un externo, sí. Exacto, o sea, no te da. Bueno, me imagino mandar a McKennie desde la derecha al medio. También puede ser. No, pero McKennie está, sí, de la derecha, exacto. Sí, exacto, podría ser. Veamos, estamos esperando confirmación de la sustitución. Déjenme ver un segundo. Están ahorita los jugadores en el túnel. Se ve Thuram, se ve Locatelli. Ahí está Cambiaso, Kalulu, Coop, McKennie. Rodri, es cierto que no veo a Rugani, ¿eh? Es cierto que no veo a Rugani. Está lesionado. Ya. La misma de siempre. ¿Saben a quién no veo yo bien? A Dusan en este partido. En serio, me ha parecido que ha hecho un partido bastante decente, Dusan. Sí, pero, o sea, no, es un partido decente, un partido ok, pero me parece que el control del balón y los apoyos no han sido los más correctos, ¿no? Ahí está, Gatti, sí, ya confirmado. Gatti entra al campo. Gatti por Rugani. Primer cambio para Spalletti. Si no es por lesión, no entiendo que te cambie. No, es lesión, tiene que ser lesión porque no da nada. Bueno, no. Hay una cosa que sí te cambia el Gatti por Rugani, que es la velocidad del último central. Rugani es muy lento. Bueno, Gatti últimamente los ha visto muy, muy rápido, ¿eh? Y sigue siendo así más rápido que Rugani, pero ojo, no sé más. No veo nada más allá de que no sea algo muscular o algo así. Yo creo que es por algo muscular, porque Rugani no salió al banquillo,
pero ahora no está en el No, banquillo. tiene que ser algo muscular, porque fíjate algo, tampoco es que supongamos, vamos a jugar los centros ahora, vamos a traer a alguien de altura. Rugani también es alto. So, Sí, y suele ganar también los cabezazos. Rueda el balón, empieza el segundo tiempo, todavía por tratar de entender cuáles fueron los cambios del Torino. La Juventus con la posesión del balón, justo el recién entrado Gatti abre para Chico Conceição por banda derecha. Este se apoya atrás con Kalulu, seguimos con la posesión en defensa, Gatti con el balón, centro defensa, minuto 45, recién empieza el segundo tiempo. Para atrás para Kalulu, quien se apoya con Di Gregorio, la pone en el aire. Entre dos, Dusan Vlahovic no logra ganar el balón. Conceição hace un saltito a la Jabba Badu y termina no controlando nada. Balón para el Torino. Termina un jugador del Torino en el piso, Ilic, me parece. Se está agarrando el tobillo, habrá caído mal Ilic después de saltar por el balón con Dusan Vlahovic. Perdón, es Ismaili. No, Ilic. Por fin se levanta el jugador del Torino y se puede volver a empezar el partido. La Juventus sacará de manos, obviamente regresándole el balón al Toro, quien la sacó para que atendieran a su jugador. Justo lo hace ahorita Yildiz. Empieza de nuevo el Torino por banda derecha. Balón largo buscando la carrera del mediocampista. Gatti recibe, deja el balón ahí. Atención, balón filtrado para Simeone. Tiro de Simeone, gol del Torino. Pero es fuera de lugar. A mí me llegó la notificación al celular y ya uno palidea. Porque entonces tengo la notificación del celular primero, después tengo la narración después y de último que lo veo yo. A mí me pasa lo mismo con fichaje. ¿Qué Me Carrizo llega la pasó ahí? notificación siempre. O sea, Gatti termina rechazando el balón, pero queda flotando el balón ahí, termina sacando un pase filtrado para Simeone. Menos mal que está fuera de lugar. A ver si se despiertan estos chicos. Siempre al principio de los segundos tiempos nos causa problema. Balón va atrás para Cambiaso. Gatti con Locatelli abre para Kalulu. Aslani entró por Ilic y Adams por Ngonge. Cambiaso con el balón, banda derecha, justo ahí al lado de Yildiz, quien la pasa para atrás con Locatelli. Locatelli para Turame. Seguimos en banda izquierda. Yildiz de nuevo se pone demasiado en banda, queda fuera de la jugada. Gran centro por parte de Cambiaso. Termina recogiendo el balón con el estómago Vlahovic. El rebote favorece al Torino y salimos de nuevo. Cambiaso una vez más. Mira dónde está Yildiz. Bien, no bien, puede bien. estar más pegado a la banda. Gatti para Kalulu. Pase para Vlahovic, quien termina regalando el balón. Recupera el mismo delantero. Trata de mandar un pase filtrado para Conceição. Termina rechazando y el balón será saque de manos para el Torino. Lázaro con el balón. Bueno, Vlahovic en una baldosa dio 3 pases malos. Sí. Sí, la verdad que sí. Eso, muy bien, Francisco. Qué bueno que me entendiste ahí. Gatti fue a Turquía. Atención, Yildiz con el balón. Thuram la tiene Yildiz dentro del área. Trata de chutar muy bien defendido por parte de Ismaili. Balón largo, gana de cabeza Locatelli. Qué bien defendido por parte del Torino. Ahí estaba el gol. Locatelli de nuevo con el balón. Pasa para Koopmeiners. Koopmeiners conduce el balón hacia adelante, se apoya con Cambiaso. Se la regresan al holandés.
Y comienza de nuevo el pase por banda, por fase defensiva. Kalulu ahorita para McKennie. McKennie para Locatelli. De una regala el balón. Gran pase de mierda Locatelli, de verdad. Tiro de Adams. Buscando tratar de bañar al portero. Muy alejado el tiro. Qué pase de mierda de Locatelli. Pero de verdad, sí, increíble. sí. Horrible eso. Me da risa Che Adams, parece que no supiera que Di Gregorio vive debajo de la portería, entonces. McKennie trata de, con el externo, hacer un pase filtrado, termina saliendo el balón y será saque de manos. Sigo sin ver la creatividad en la Juventus para tratar de conseguir el gol, chicos. Falta alguien que se meta entre líneas. Sí. Estamos demasiado laterales. Bien, Kalulu gana el balón. Muy bien, Locatelli trata de encontrar un pase filtrado para Vlahovic. Terminó ganando el Ismaili la carrera. Thuram trata de hacer un pase up de primera para Yildiz. Termina haciendo falta Cambiaso. Bien, Pedersen sigue con el balón. No se deja caer. Yildiz trata de ganarle el balón. Termina apoyándose atrás con Casadei. Mantiene la posesión del balón el Torino. Muestran el fuera de lugar muy, pero muy habilitado. No solamente Simeone, sino había otro jugador del Torino. Perdón, pero muy deshabilitado. Estaban fuera de lugar. Claramente. Se viene Maripán con el balón. Base largo tratando de encontrar a Adams, pero rechaza bien Koeman de cabeza y se viene Chico. Chico solo contra el mundo. Termina tratando de darse la media vuelta. Se le olvidó el balón a Chico. Venía muy rápido. Recupera el balón, cambio de juego ahorita, Simeone con el balón, por banda derecha, atención, se viene el Torino, peligro, ya bajó toda la Juventus, no quiso aprovechar el contragolpe Simeone, Ismaili ahorita con Vlasic, atención, peligro aquí, Lázaro, bien cubierto por parte de la Juventus, forza al Torino a jugar por la defensa. La Juve parece dejar un poco más la posesión al Torino. No trata de recuperar el balón tan rápido como lo estaba haciendo en el primer tiempo. Balón largo buscando la carrera de Simeone. Sale bien Di Gregorio a agarrar el balón. Se la pasa a Thuram. Thuram entre dos. Casadei no le permitió encontrar más espacio. Se tiene que apoyar con McKennie. McKennie para Kalulu. Cambio de juego. Kalulu encuentra a Koeman del otro lado. Superamos la línea del medio campo. Ahorita Locatelli. Pase para Yildiz, pegado a la banda. Yildiz, túnel, 1, pero les quedó muy extendido el balón. Terminó Ismaili ganándolo. Falta de Thuram, llegando muy tarde. Se va a pintar de amarillo el francés. Se agarra la ingle Thuram. Thuram no puede más. Aquí es amarilla para Thuram, Sí. Uy. Lo perdonó. Repetición. Sí, amarilla como una casa. Sí, debería ser. Si no se la dieron, debería ser. No se la da, lo perdonó. Sí. Está hablando con el jugador. Está cojeando Thuram. Se agarró de inmediato la ingle después de ese intervento. Aquí debería haber un cambio. Mira, no está bien Thuram. Y no le dieron amarilla, se la perdonaron, Mal ahí el árbitro. Qué bueno el teatro. Funcionó. Kalulu con el balón. Para McKennie. De nuevo para el francés. Atrás con Di Gregorio. Di Gregorio la pone en el aire para Koeman. Muy bien el portero. Baña Koeman a su marca. Encuentra a Thuram. Thuram se tiene que apoyar atrás con Cambiaso. Cambiaso para Di Gregorio. Y vamos para el otro lado con Kalulu. Kalulu tiene espacio. Decide no usarlo. Prefiere un pase hacia atrás con Locatelli. Esa no la entendí. Locatelli para Thuram, que sigue estando tocado. Conduce el balón el francés. Tiene a Koeman. Lo utiliza ahorita. Koeman es para Yildiz pegado en la banda.
trata de encontrar un espacio, no lo consigue. Pederson lo tiene muy bien marcado. Thuram, centro muy largo. Saliendo el balón, trataba de encontrar la carrera de McKennie. Enfocado el presidente, recién reelecto el presidente por parte de la Asamblea de Accionistas, Gianluca Ferrero. También Bonucci en las gradas. ¿Por qué reeligieron a Ferrero? ¿Por qué no? No sé. Como todos los rumores decían que era alguien más involucrado en fútbol. Sí, pero al final ya pensaron que con lo que tienen dentro de la estructura deportiva. Fíjate que Scannavino se va y como Lee toma su puesto. Balón largo de Kalulu, despeja. Dusan Vlahovic tiene que bajar. Bien, McKennie recupera el balón para Conceição. Conceição contra Lázaro. Le ganó, Coco el balón. Coco que le lleva 2 cabezas a Conceição. Y de todas formas, el árbitro marca falta de Conceição contra Coco. Eso es como una hormiga haciéndole una falta a un elefante. Pero bueno. Me gustaría ver a Miretti por Thuram y Segrova por Chico, pide Alejandro Torrijo. Leonardo dice, sigue igual, siempre el 27 en el medio donde debería estar Yildiz. Sí. Miretti es una opción. Sí, Miretti es una opción. ¿Estos jugadores tienen sangre en su cuerpo? Pregunta Richard Basabe. Qué buena pregunta, Richard. Se viene Lázaro por banda izquierda, se quita fácilmente a McKennie. McKennie sigue, hace lo... Madre mía, qué feo se vio McKennie. Se tropezó consigo mismo. Centro de Vlasic. Al centro del poste, atravesó todo el área, sigue el balón ahí, Gillis bajó a tratar de apoyar, sale el balón, tiene que sacar Di Gregorio, Adams salta y termina sacando el balón, mientras tanto sigue en el piso Thuram, agarrándose la rodilla, atención, qué desastre defensivamente, ¿cuánto nos cuesta despejar un balón? Adams termina cabeceando el balón, se queja de que fue tocado por Di Gregorio, pero en realidad nunca lo tocó. Muy mal Adams ahí. No, y bien Di Gregorio ahí. Sí. Por lo menos no salió ahí a tapar lo que sea. Fue córner porque le pegó a Kalulu. No, fue con el codo de Adams que terminó saliendo el balón. Termina recuperando el balón del Torino. La Juventus ya no mantiene la posición de balón que tenía antes. Déjame actualizar esto porque no se está actualizando. Un segundo. Coco con el balón. Adams termina rechazando. Locatelli. Balón de nuevo para Locatelli. La vuelve a mandar hacia adelante. Con quien trata de darse la media vuelta, pero no consigue. Mario tiene muy bien. Será saque de manos para la Juventus, minuto 58 con 6 segundos. Saque para atrás con Gatti. Yildiz por banda izquierda. Cambiazo para atrás con Locatelli, quien abre para Kalulu, pero recibe Conceição. ¡Ay! Madre mía, Conceição, ¿qué haces? Sin alguna presión, Conceição controla mal y el balón sale para saque de manos para el Torino. Muy mal, chico, ahí. Lázaro con el balón. Calienta Openda. Y Vlasic. ¿Cómo es Vlasic? McKennie, de cabeza. Así. Locatelli trata de encontrar un pase filtrado para Thuram. Se barrió muy bien Ismaili, perdón. Terminó rechazando el balón. Gran partido de Ismaili hoy, hay que decirlo. Maripan. Para atrás el balón con Pagliari. Saca el portero. Gana el balón Locatelli de cabeza, pero queda flotando y no hay nadie en el centro del campo, ya que ellos tienen uno más. Lázaro ahorita por banda izquierda. Se viene el Torino. Minuto 59 con 24. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez siento más la posibilidad de un gol del Torino que una nuestra. Ay. Se viene Vlasic con el balón, banda izquierda,
Pase para atrás con Lázaro, centro de Lázaro, cabeza de Simeone, bien ahí Di Gregorio, que fue muy central el cabezazo de Simeone, le ganó la cabeza a Gatti. Poquito a poco el Torino se ha venido. Sí. Di Gregorio ahorita con el balón, abre para Kalulu. Kalulu para adelante con Chico. Chico no siguió la carrera Kalulu y termina regalando el balón. Chico para Vlasic, se viene el Torino por banda derecha. Che Adams afortunadamente es mierda, termina regalando el balón. Se viene ahorita Thuram, quien no tiene las piernas para hacer un contragolpe porque no lo han cambiado. El tipo está lesionado y no lo han cambiado. No tiene las piernas para hacer el contragolpe. Le agarran el balón fácilmente y se pierde la oportunidad del contragolpe. Se viene ahorita Locatelli, ya bajó todo el Torino. Locatelli para cambiazo, entre tres se la regresa a Locatelli. Locatelli para ¡Mabafanculo! ¡Coño! ¡Qué ladilla con estos pases de mierda! ¡Despierten, carajo! Otro balón regalado por Locatelli. Ya me estoy cansando, no joda. Esto no es cualquier partido. Este es el derbi de Torino. ¡Despierten! No joda. Disculpen las palabras antisonantes, pero esto ya es inaudito. Pases así, pendejos, sin crear nada. ¿Qué es eso? Perdón. No, son todas, Capi. No, por Dios. Él no es Gobo. Balón largo de Pagliari. Termina ganando siempre el Torino en el medio campo. Ahorita viene un cambio. Se viene Zegrova. Por Chico. Zegrova por Conceição. Ajá. Y Vlahovic también va a salir, dicen. Pero no veo por quién. Me gustaría David. No, creo que es Openda. Mientras tanto, Thuram, quien está dentro, cojeando, no va a entrar, pero no va a salir. Atención, Aslani termina el balón. Atención, se viene el Torino. Entre dos, Che Adam, tiro, gran parada de Di Gregorio. ¡Qué parada de Di Gregorio! Madre mía. Di Gregorio totalmente abandonado por su defensa, quien se dejó llevar fácilmente por parte del Torino. Ahí tienen a tu Gatti de mierda. Thuram con una patada trata de quitar el balón, termina habilitando a Che Adams, me parece, quien termina tirando, y gran reacción por parte de Di Gregorio, que para un gol prácticamente hecho. Espectacular lo de Di Gregorio. Siguen sin llegar los cambios. ¿Para qué entró Gatti? Qué gran pregunta de César Arrasca. Claro, Gatti no sirve para nada. Gatti ha sido un gran problema esta temporada, honestamente. Entró, rechaza Gatti. Se viene todavía el Torino. Mientras tanto, toda la Juventus sigue en el área. ¿Por qué? Se había despejado el balón. Salgan del área, obliguen al Torino a salir. Sigue el Torino ahorita atacando por banda izquierda. Che Adams con el balón. El Torino se creció. Vlasic te quita fácilmente a cambiazo el nuevo Maldini. Centro. Solo de cabeza. Termina rechazando Gatti. Recupera el balón a Yildiz. Se dribla uno. Viene Yildiz. 3 contra 7 del Torino. Falta sobre Yildiz. Y también lo puede pintar de amarilla. El jugador del Torino lo hace. Primera amarilla para Aslani. Primera amarilla del partido para Aslani de el Torino. La verdad que es lo mejor que pudimos haber esperado de esta jugada, porque íbamos un contragolpe de 3 jugadores contra 7 del Torino. Mira, démosle gracias que nos sacaron la amarilla por lo menos. ¿No? Joder. Sí. No le queda de otra. Y ni lo toca. Creo que entra David por Vlahovic. Me parece 63. Por 64 más bien. Sí. Qué malo Gatti, Dios mío. Muy mal Gatti. Muy malo, es muy malo, brother. Yo entiendo que no tengamos a nadie, pero el otro ahí se lesiona, o sea, pues es muy malo, bro. Marcelo Díaz está un poco confundido. Dice que Pulisic fue a votar ese penal. ¿Qué tiene que ver? Es que este es el milanista que está obsesionado con la Juve. Ya entendí.
Se viene, atención. Pase para McKennie. Zegrova dentro del área. Zegrova tira al muñeco. ¿Perdón, Juan Diego? Que David le hace 4 a Locatelli. Me imagino, no sé, que va a jugar más retrasado como enganche. Lo han perdido por parte de la Juventus en la defensa. Se viene. Por fin David y Zegrova coinciden, ¿cierto? Desde el Lille no lo veíamos. David presiona a Pagliari. 3 cambios por parte de la Juventus, 2 del Torino, minuto 65. Mientras tanto sigue en el campo Thuram, con 2 lesiones, una en la pantorrilla y otra en la ingle. Recupera el balón Thuram, se le tira encima al jugador del Torino. Bien, gracias. Adams le hizo lo que quiso a Thuram ahí. Mientras tanto con Seisao algo hace. Estaba molestando ahí en la banca, lo enfocaron. Tenía al lado a Vlahovic, quien trata de calmarlo. Estaba molesto con Seisao. No se sabe exactamente de qué. Zegrova con el balón para Locatelli. Locatelli para Thuram. Gran pase. Trata de filtrar la carrera por banda izquierda, pero se defiende bien el Torino y se viene ahorita el contragolpe. Che Adams con el balón. Nadie se lo puede quitar y viene por banda derecha. Atención el Torino. Cambiazo lo cubre. Deja que la centre, tiene que correr bien ahí Kalulu para ganar el balón. Yildiz viene a recuperar el balón. Lamentablemente está él solo con Jonathan David en ataque. 2 contra 5. Ya le cubren 2 a Yildiz. Corta, recorta. Otra vez tiene el balón. Gran pase filtrado para David. David trata de empujarla, no lo consigue. Pagliari se había interpuesto. Termina rechazando el Torino. Qué gran pase filtrado. Inventó algo de la nada Kenan Yildiz para Jonathan David, quien hizo todo lo posible para tratar de empujar el balón. Están revisando si fue fuera de lugar. Nada, se juega. Saca el balón al cambiazo. Koopmeiners. Bueno, otro con tiro cambiazo. Otro tiro a puerta, sí. Lamentablemente no ha entrado el balón. Parecemos tener un poquito más de control del partido ahorita. Koopmeiners para Jonathan David, controla muy bien y abre para Yildiz. Yildiz para Koopmeiners, se interpone bien Maripán, vuelve a centrar Yildiz, responde bien Coco. Locatelli abre para Zegrova. Zegrova contra Lázaro, centro de Zegrova, cabezazo de McKennie, la para Pagliari. Increíble Pagliari. Gran centro de Zegrova, un gran cabezazo de McKennie. Pagliari hace un milagro. ¡Verga, loco! El partido, minuto 77. Qué bueno Zegrova. Zegrova sobre el banderín del córner, centro, el primer poste, rechaza la defensa del Torino. Y va a ser el mismo Zegrova que sacó el córner a venir a recuperar el balón, ¿no? Para Kalulu, quien se apoya con Di Gregorio. Di Gregorio abre para Locatelli, para Thuram. ¿Qué hacemos? Tenemos todos arriba. ¿Por qué estamos pasando así en la defensa? Tiros a puerta, 4 de la Juventus, 3 del Torino. Increíble. Kalulu con el balón. Cambio para Locatelli. Koopmeiners bastante adelantado. Parece ya un centrocampista ahorita Koopmeiners por banda izquierda. Gran pase filtrado para David. Se interpuso muy bien Ismaili. Para mí, definitivamente Ismaili mejor jugador del Torino hoy. Ha estado en todas. Trata de salir el Torino, pero recupera bien el balón Locatelli. Encuentra a David, pase filtrado ahorita para Zegrova, frente al arco. Tiene y abre para Cambiaso por banda derecha. Atención, Cambiaso para Zegrova. Zegrova ahorita muy pegado a la banda. Trata de driblar y encontrar un centro. Lo va a conseguir ahorita. Centro al segundo poste. Está ahí McKennie, le quedó muy alto. Será saque de puerta. Qué buen centro de Zegrova, gran cabezazo de McKennie y la respuesta de Pagliari, el portero del Torino, fue monumental. Muy cerca la Juventus del primer gol ahí. Spalletti se agarra la cabeza. Verga, loco. Algo pasó que no podemos ver. Pagliari también le para un gran tiro a Jonathan David. No se vio, pero con otro ángulo pudimos ver que Jonathan David pudo. Aquí una desatención por parte de
El portero, Jonathan David, casi anota con el despejo de Pagliari. Jonathan David casi anota. Lamentablemente el rebote termina saliendo. El pase fue medio segundo tarde de Yildiz ahí para David. Sí. No. Uy, Dios mío, casi. Estamos rezados. Los expected goals, 0.67 para la Juventus y 0.51. Mientras tanto, tiro fuera del área por encima por parte de Casadei. Le pegó muy mal, a Slani. Muy por arriba del arco. Bien cubierto de todas formas por Di Gregorio. La curva canta. Se prendió el derbi de Turín. Di Gregorio abre para Gatti. Gatti a su vez para Kalulu. Locatelli de primera para nadie. Otra vez, por Dios. Locatelli, carajo. Muy bien que la quieras pasar adelante, pero a alguien, por Dios, Manuel. Balón largo, recupero. Y esos pases así. Si agarran al rival, si el rival nos agarra bien, arma una contra locura. Totalmente. O sea, está muy bien que tú quieras pasar para adelante, pero para alguien. No se las regales así, Locatelli. Hazme el favor, ibas tan bien en el primer tiempo. Me vuelvo loco. Gatti con el balón, minuto 71. Hay quienes dicen que esto terminará en empate. Coño, espero que no. Cambiazo para David, muy bien de espalda, pero recibió la marca de Ismaili. Que alguien consiga sería la buena hora de balones recuperados por Ismaili. Increíble, de verdad. Me gustaría ver a pases, 584 pases totales de la Juventus contra 242 del Torino. 0-0 el partido. Perdón, Tomás, a ti. Me gustaría ver a Joao Mario y me gustaría ver a Miretti. Thuram de fuera del área tenía para tirarle, nadie le pega. Thuram tiene espacio, nadie le pega, se la da Yildiz. Tiro de Yildiz a las manos de Pagliari. Termina rechazando con los puños. No entendí esa de Thuram. ¿Será que no tiene las piernas para estar tirando? No tiene pierna. McKennie se dribla uno, se dribla dos otra vez, pero le quitan el balón. Será saque de manos para la Juventus. Minuto 72. Saque de manos para la Juve. McKennie, vamos a ver si hace su típico centro de saque de manos, el 22 de la Juve. El americano no convocado por la selección de Estados Unidos. ¿Qué hace Locatelli? Viene, pide calma. ¿Qué hace? No entiendo nada yo aquí. Saque, regalamos el balón. Que alguien me explique esa mierda, por favor. ¿Qué hicimos ahí? 5 minutos para hacer un saque de manos y les regalas el balón. A mí me va a dar una vaina. A mí me va a dar una úlcera el día de hoy. Es increíble las decisiones que toman estos jugadores, pero es culpa del entrenador. Siempre es culpa del entrenador. Me vuelvo loco, pana. Cambiazo con el balón. Zegrova. Pase para atrás con Gatti. Encuentra ahorita Locatelli. Consigue un pase efectivo Locatelli. Para Cambiazo. Thuram. Zegrova. McKennie por banda derecha. Está solo Jonathan David en un mar rojo en el medio del área. Pidiendo un centro, imposible. Zegrova termina perdiendo el balón y será saque de mano a favor de la Juventus. Lázaro no le permitió sacar el centro. Kalulu para Locatelli. Locatelli fuera del área. Encuentra para Koop Miners. Koop Miners pisa el balón y se la regresa al capitán. Veamos si la regala ahorita Locatelli. No, se la pasa a Koop Miners. Koop Miners para cambiar. Para Yildiz. Y regresamos a dar la vuelta. Ahorita Kalulu. Zegrova con el balón. Encara. Encuentra Cambiazo para Yildiz desde fuera del área. Yildiz con el izquierdo. Rechaza en el muslo de Ismaili y será tiro de esquina. Alguien encuentre, por favor, la estadística de balones recuperados de Ismaili y bloqueos de tiros de Ismaili. De verdad que ha sido un partido espectacular del defensa del Torino. Centro. Ahí está la cabeza de McKennie. Terminó el balón enfrente de Jonathan David y se cayó. Cabezazo de McKennie. Le llegó justo a los pies a Jonathan David enfrente del arco. Termina tropezándose entre el balón y el y el portero. Será saque de puerta. Otra vez cerca del gol la Juventus con un cabezazo de Weston McKennie. Qué mala leche, ¿eh?
Venga, suerte, de pana. verdad. Qué mala leche. Chicos, no se olviden de dejar ese me gusta, por favor. 140 de ustedes está viendo esta transmisión y puedo apostar que no hay ni la mitad de los me gustas. No, Vamos, que no les cuesta nada. Vamos. Ayuda al algoritmo. Denle like. Verga, qué mala leche la de David, bro. Récenlo. Vamos, que se puede, está cerca el gol, vamos. Es una limpia el pobre David, de verdad. Paleari termina regalando el balón, será saque de manos. A la gente ahorita le está cayendo encima a David. Inentendible, de verdad, ahí. Un cabezazo, le llega justo a los pies mientras se está cayendo hacia atrás. O sea, no me parece para pegarle. Sí, no es culpa del tipo, por Dios. Se viene la Juve. Lo traba en defensa, no es que estaba solo frente al arco y se cae. Lo traba en defensa. No, estaba el defensa, está el portero atrás de él. O sea, realmente difícil. David con el balón, entra en el área, trata de driblar, saca el tiro rechazado. Trata de recuperar el balón, pero no lo dejan. Koopmeiners ya apareció otro mediocampista. David ahorita. Atención, David con el balón. David tiró. Rechazado una vez más. Iba al segundo ángulo. ¿Qué dice? Déjeme decirle algo. David está haciendo más que Vlahovic en este momento. Sí. Sí. Y el Torino no está logrando salir de su área. Está bien. Viene el gol. Me gustaría un poquito más de un balón un poquito más limpio, ¿no? Alguien que pase el balón un poquito mejor que Locatelli. Muchos. Locatelli, balón filtrado para Koopmeiners. Koopmeiners, gran balón filtrado para Cambiaso. Y adivinen quién termina sacando el balón para tiro de esquina, Ismaili. Virga, así fue como encontramos a Bremer. Centro de una, Gatti, cabezazo, rechaza Maripán. Balón para Kalulu. Pero ya no están tan insistentes por ir por las bandas, están encontrando un poquito de hueco por el más medio. espacio en el medio, sí. Ese Gatti sí es malo, Dios mío, por Dios. Anda a pegar ¿Qué va a hacer ahí? O sea, lo mismo de David. Es como si cabeceara solo, te lo entiendo, pero está cabeceando con gente. Zegrova, se quita uno, tiro de Zegrova, termina pegando en el tobillo de Coco. Paleari se tira para prevenir el tiro de esquina. Minuto 77 con 40 segundos. Yo les voy a decir algo, me gusta mucho cómo se mueve David, o sea, se mueven por todos lados. Uy, cabezazo de Kalulu, cabezazo de McKennie a la cara de Kalulu. McKennie ni siquiera va a ver cómo está su jugador, increíble. Se aguanta. Bueno, se aguanta. Alonso dice que lo dije, David no ve una en partidos oficiales, Juan Diego, pero en todo matando a Dusan. Si no tienes a alguien que no dé buenos centros, no critiques a los 9. Los 9 no solo están para los centros, chicos. Sí, pero no es eso. Yo critico el control, el que agarra el balón y no se voltea y no llega al área, ¿me entiendes? Él quiere que le pongan el balón ahí al primer poste y él solo la meta, ya. No. Bueno, Dusan ha jugado muy buenos partidos últimamente, pero y ese abrazo ahí con Chico es totalmente diferente al Dusan que estamos acostumbrados, entonces tampoco lo Sí. Doble cambio para el Torino, sale Simeone, entra Zapata, sale Vlasic, entra Anjorin. Qué fuerte golpe en la cara de McKennie a Kalulu. Sigue en el piso el francés, ¿eh? Coño. Vamos, Juve, nos dice Thais Flores. Leonardo, ¿qué sentido tiene tener un jugador tan habilidoso con buen tiro largo para que esté pegado a la línea de banda como si tuviera una cadena? Es buena pregunta. Me imagino que... Andrés el Bianconero, pero nadie le está tirando. Simplemente le falta poco para hacer el gol a la Juve. Regina Barredo, un saludo, pueblo Juve. Forza, Regina, gusto tenerte. Vamos, Juve, nos dice Parody Planet. Capi, no le estamos tirando, por Dios. La maldición de Motta, nos dice Jared Cott.
Alguien le puede decir a David que se le pega con cuadrado del PlayStation. Buena esa. Ojo, Zapata se va a llevar a Gatti. Necesito que ganes. Todos necesitamos ganar la Juve. Vamos. Se reanuda el partido. El Toro con el balón largo para para Zapata, pero termina rechazando bien Koopmeiners. De todas formas, recupera el balón Pedersen. Encuentra justo al recién integrado Anjorin. Sale bien por el balón Di Gregorio. Se la pasa para Cambiaso y salimos. Minuto 80. Le quedan 10 más el tiempo que añade el árbitro a este partido. Locatelli con el balón para Kalulu. Vamos, mete 2 cambios, papá. Sí, ya de verdad que Juégate una doble punta, no sé. Mete Openda por Gildis, no sé. Algo tiene que hacer, ya son 80 minutos. Gildis, Cambia, entre dos. Cambia Entre dos se los dribla. Atención, Gildis. Trata de sacar un pase filtrado para David, pero Ismaili una vez más se interpone y se viene el Torino. Atención, pisa el balón Adams. Permite que toda la Juventus regrese. Se viene ahorita por banda izquierda. Ya regresó toda la Juventus para hacer el apoyo defensivo. Adams para Coco. Aslani ahorita. Para Anjorin. Anjorin encuentra pase filtrado en el centro. Atención, Anjorin entra. Anjorin dentro del área. Trata de sacar el tiro. No lo consigue. Afortunadamente se apoya ahorita. Centro al segundo poste. Está allí Cambiaso que hace absolutamente nada. Che Adams logra sacar un cabezazo. Afortunadamente pegó en la cabeza de Gatti y fue fácilmente recuperable por Di Gregorio, quien saca de manos para Kalulu. Kalulu para Koopmeiners. Coño. Koopmeiners para David, para Cambiaso. Locatelli, Gildis ahorita. Gildis trata de driblarse a 1, 2. Lo interna, encuentra a David la pared. Gildis todavía de 2 dedos trata de encontrar el ángulo izquierdo, no lo consigue. Palear y termina parando el balón. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? ¿Ganaste? Ajá. Muy bien. ¿Cuántos goles metiste? 11 goles. Wow. Mira, te necesitan ahí. Nosotros no hemos metido por uno. Favor. Con uno no basta. Sí. Regálame Jonathan uno. David con el balón. ¿Qué hace David? Jonathan David la pone para Segrova. La controla muy bien el Kosovar. Para McKennie. McKennie controla mal David, pero recupera el balón. Segrova desde fuera del área. Entiende a David. No le llegó el balón. Está ahí. Posible penal. Atención. Mientras tanto, posible penal sobre Locatelli, quien no se queja, dice que no es penal. Gran capitán del Cazzo. Increíble, pana. ¡Ey! No, no es penal. No es penal, no es penal. No es penal, le llegan primero a la pelota. Tan mal está el juego, saludo llegando, no está mal, realmente se puso bueno en el minuto 65. Viene el arbitraje ahí, Joao Mario existe, no sabemos. Se viene cambio para la Juve, último. Gildis sale, entra Openda. Minuto 83. Ajá. Y en el medio no va a cambiar a nadie. Ya se acabaron. No, Turán hasta que se le explote la pierna. No, le quedan 2 cambios. Pero 83, Tienes ¿no? razón. Yo, Nada, ¿no? Vamos 0-0, Lina. Why? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Ok. Balón largo para Openda, que se pelea con Schmeichel, le jaló todo, el pelo, la camisa, de todo. Bien, gracias al árbitro. Despeja Ismaili, baña Koopmeiners, pero está atento Gatti, quien recupera el balón y se apoya con Di Gregorio. 0-0 el partido. A Juventus le queda un cambio, al Torino le queda un cambio. Minuto 84, ambos con una ventana restante para el cambio. Se está acabando el partido. Juan Enrique tenía que haber puesto a Miretti por Turán. Bueno, todavía podría ser. Un abrazo para Juan Enrique, California. 95, bueno, entiendo ¿Qué hace aquí? Koopmeiners terminó perdiendo el balón. Afortunadamente el rebote favorece a la Juventus y será saque de manos. Atención, puede haber pasado lo mejor que le puede ocurrir a la Juventus. Ismaili lesionado. El jugador del Torino, el mejor jugador del Torino, el día de hoy, está en el piso lesionado. Ay.
Mientras tanto, McKennie sigue siendo quien más ha corrido de la Juventus con 11.4 kilómetros. 6 minutos más tiempo extra. Veamos si sale Ismaili. Se viene Adzic. Adzic por Locatelli. Minuto 84. Minuto 85, perdón. 2 minutos después del último cambio. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué coño no los hizo los dos juntos y ya? No entendí yo tampoco. ¿Será para ganar más tiempo de añadido? ¿Eh? ¿Será que ganar más tiempo añadido? Puede ser. O sea, Sí, es lo es un único buen que punto. aprovechar las dos ventanas y ganar, no sé, un minutico más en añadido. Entra Adzic y le habla inmediatamente a Thuram para explicarle cuál es su posición nueva. Se viene centro de saque de manos por parte de Koop Miners. La despeja el Toro. Recoge el balón Kalulu. Se apoya con Cambiaso. Centro de Cambiaso. La trata de peinar Openda. Bien Adzic. Recupera el balón para Zegrova. Zegrova fuera del área. Finta un tiro. Otra vez. Finta. Otro. Mientras tanto encuentra Koop Miners abiertos. Centro de Koop Miners que tenía para tirar. Decide hacer un centro buscando a David. Rechaza bien la defensa del Torino. Adzic recupera el balón y se apoya con Thuram. Thuram de nuevo para el montenegrino, quien a su vez se apoya con Kalulu. Kalulu para Cambiaso. Tiene abierto Koop Miners. Lo utiliza. Minuto 86. Koop Miners para Openda. Se la regresa Openda. El balón queda ahí. Falta de Openda. Perdón, falta de Koop Miners sobre Casadei. Pero Juan Enrique, ¿qué haces? Vamos pueblo, vuelve a donar Juan Enrique. Increíble, miembro, dona siempre que se sube. Qué grande Juan Enrique. Muy mal Locatelli, dice Chris de Croix. La Juve va a hacer gol en los últimos minutos, ojalá que sí. Amén, No sería la primera vez que un derby termina así. Falta de Zapata sobre Gatti. Gatti le dice a todo el mundo que suba. Mientras tanto el árbitro para porque hay un cambio en las líneas del Torino, me parece. Claro, pues si no... Se viene Traoré, me parece haber visto. Tale Ismaili, excelente noticia para la Juventus. Jugador, en mi punto de vista, del partido, chicos. Ismaili. El mejor del partido. Él o el arquero del Torino. Bueno, yo diría más él. Tamesi, perdón. Tamesi entra por Ismaili. Muy bien, Ismaili. Mientras tanto, los del Toro cantan en las curvas. La curva de la Juventus sigue cantando, ha cantado todo el partido. Justo Panini propone a Di Gregorio, Thuram, Maripán o Palleari como jugadores del partido. No han visto el partido los de Panini. Bueno, Di Gregorio tuvo una excelente parada, pero tuvo una gran parada Di Gregorio, sí. Adzic con el balón, se apoya atrás con Kalulu, minuto 88. Zegrova. Thuram con el balón, trata de encontrar un espacio, la Juventus, Kalulu para Zegrova. Zegrova trata de driblar, no lo consigue a Lázaro. Para atrás para Thuram, quien abre a su vez para Gatti. Vamos por la banda izquierda ahorita con Gatti, se tarda 3 años en pasarse la Koop Miners. Gatti de nuevo ahorita con el balón, tiene del otro lado a Kalulu, lo utiliza, un poco largo el balón, pero resuelve el francés, pase filtrado para David, que recibe el balón de espaldas al arco. Todavía Kalulu va a sacar un centro, 10 años para sacar un centro, todo el mundo sabía que venía el centro, recupera el balón Zegrova, encuentra Adzic la deja para Koop Miners para que tire, de todas formas le quedó corto, Openda, centro, termina el balón en las manos de Palleari. Le quedó un poco largo el balón de Adzic a Koop Miners, no podía resolver. No, fue de Cambiaso Koop Miners. Cambiaso. Ah, era Koop Miners, perdón. Perdón, ojalá, un poquitico más corto ese pase y por lo menos era un tiro puerta más. Miners. ¿Qué hizo Koop Miners? 5 minutos extra. Koop Miners termina haciendo una falta a Adams en el medio del campo innecesaria, no estaba viendo el balón, no estaba viendo nada. Qué increíble, vamos a empatar este partido, pana. La cantidad de puntos que la
Juventus ha perdido contra equipos de mierda. Este campeonato es frustrante de una forma. Chicos, no se olviden dejar el me gusta. Casi 200 de ustedes aquí viendo con nosotros el Juventus Torino. Por favor, dejen ese me gusta. Suscríbanse, compartan. No me puedo creer la cámara de mierda esta. Qué fastidio. Centro del Torino, rechaza a Thuram. También termina ganando el balón, pero mejor Adzic. Para Zegrova, trata de quitar el balón y salir jugando. Lázaro mejor, será saque de manos para la Juventus. McKennie con el balón. Para Kalulu en fase defensiva. Veamos si regresa la camarita. Ahí regresó por fin. Koopmeiners con el balón. Koopmeiners. Openda frena para recibir el balón. Lo hace ahorita. Openda. Para atrás con Thuram. Thuram tiene a Kalulu del otro lado. Lo sirve. Se viene. Kalulu para Zegrova. Zegrova, gran túnel sobre Lázaro. Zegrova entra al área por banda derecha. Zegrova, centro. Le pega en el muslo a Maripan. Pero bien, Adzic recupera el balón. Sigue la Juventus. Qué jugada de Zegrova. Qué jugadorazo Zegrova. Cuando está prendido es imposible. Se viene ahorita. Thuram con el balón para Kalulu. Kalulu de nuevo para Zegrova. Zegrova dependiente en este momento para Adzic. Adzic para Zegrova. Bien la pierna de Lázaro en el último segundo. Taca el balón y será tiro de esquina para la Juventus. Ay, ya lo cobra en corto Zegrova para Cambiaso. Cambiaso centra. La rechaza Casadei. Sigue siendo posesión de la Juventus. Kalulu para Zegrova, que recibe falta fuerte. El árbitro no marca. Increíble. ¡Ja! Sigue siendo, dice ley de la ventaja, las bolas de este árbitro. Ley de la ventaja cuando Koopmeiners recibe el balón del otro lado. Centro al segundo poste, rechaza de nuevo el Torino. Se viene, atención, la Juventus por banda derecha, Zegrova de nuevo, entre dos, gran dribbling sobre Zapata, centro al segundo poste, sale Pagliari de puños, recupera Koopmeiners para Openda, Openda dentro del área, Openda, tiro de Openda al segundo poste, pasa por un lado apenas. Dicen que es tiro de esquina. Openda se queja con el árbitro que debería ser tiro de esquina. Veamos la repetición. Creo que sí, creo que sí. Sí, parece haber, en efecto, parece haber. Sí, claro. Claro, tiro de esquina. ¿Este tampoco nos lo van a dar? Claro, las imágenes son terribles. Me enfocan al el banquillo del... No lo dieron. Otro tiro de esquina que no nos dan. Y es tiro de esquina. Como una casa. Pagliari saca el balón. Rechaza bien la Juventus. Koopmeiners con Cambiaso que la pasa para atrás. A Koopmeiners quien la pasa hacia adelante para McKennie. McKennie con Zegrova. Recibe la carga de Lázaro. No pierde el balón. Muy bien Zegrova. Cambio de juego para Cambiaso. Tiene Openda y a David. David abierto. Termina encontrando de nuevo a Zegrova fuera del área. Zegrova. Pase filtrado para Gatti, quien subió termina perdiendo el balón. Será tiro de esquina. Tiro de esquina ya que la tocó Lázaro en el último momento. Podría ser la última jugada de peligro para la Juventus. Minuto 93 con 30 segundos. Hay 5 de tiempo extra. Viene Adzic para tirar el tiro de esquina junto con Zegrova. Le dice que deje el balón tranquilo. ¿Qué hace? Pero por favor. Pero, mamma mía, increíble de verdad. Zegrova le dice a Adzic que deje el balón tranquilo, que él la va a cobrar. Adzic llega, de todas formas la agarra y la cobra él. Y hace ese centro de mierda. Pero aquí no hay jerarquías en este equipo. Me vuelvo loco. Thuram. Centro de Thuram, rechazado. Le llega el balón a Adzic. Haz algo tú, papito, dale. Que no escuchas a tus compañeros. Para Zegrova el balón. Zegrova, centro. Rechaza el balón, queda ahí flotando. Sale Pagliari y agarra el balón y lo enfría. 94 y 15. Qué angustiante. Justo Alessandro Trabucco. Qué maldita angustia. Es desgastante, frustrante, dice Hugo.
El sueño de un juventino. No, papito, Marcelo, no sabes de qué carajo estás hablando, Marcelo. Estás tan obsesionado que ni te diste cuenta que tu equipo de mierda apenas y le pudo empatar al Pisa, querido. Ve a obsesionarte con alguien más, Marcelo. Estás más perdido que el hijo de Lindbergh. Se viene, último segundo. Zegrova. Con el balón, fuera del área, para Adzic, recibe falta Zegrova, el árbitro, bien, gracias. Para atrás con Kalulu. ¡No te lo puedo creer! Este árbitro de mierda pitó el fin del partido cuando la Juventus estaba atacando. Increíble, pana, el arbitraje. Increíble. Culpa de Tudor hoy también, díganme ustedes. Culpa de Motta, culpa de Spalletti. No, fan culo, estos jugadores ya me tienen harto, pana. Ponen a jugar ya en los últimos minutos. ...0-0... se empata el derbi de Turín. La gente necesita un par de cachetadas que entiendan que el derbi se debe ganar. No se juega, se gana el puto derbi. Juan Diego, Tomás, opiniones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Un partido difícil, muy trabado. Se jugó mucho lo que quiso el Torino, que fue defenderse. Los últimos 20, 25 minutos nos salieron de su... No pasaron la mitad de la cancha. Pero nos costó encontrar variantes. O sea, no le pegamos nunca de afuera, por ejemplo... En este segundo tiempo no le pegamos nunca afuera. El Torino se defendió bien, pero dentro de todo se mantuvo el control del partido. O sea, y rescatando algo positivo, que a lo mejor es hilar muy fino, pero teníamos tiempo que no logramos, que era mantener un arco en cero. Con más o menos dificultades, pero bueno, se ve que se intentó y lastimosamente no se logró, pero no siento que hayamos estado lejos de ganarlo, sinceramente. Juan Diego. Mira, la verdad, un partido bien trabado, bien difícil. Siento que obviamente, o sea, voy a culpar a los jugadores, obviamente, porque Sí. tenían que haber sido más incisivos de lo que no fueron. Estuvo cerca en algún momento. La verdad pienso que cuando entró Zegrova, David, le dieron otra cosa al equipo. Sí. Okay. Por lo menos cuando estaba con Seizao no jugaban tanto por esa banda. Se nota que Zegrova es mucho, o sea, me parece un poco mejor. Obviamente está recuperando una lesión. No entiendo por qué no sacan a Thuram cuando está lesionado. Esa parte sí no la entiendo. Bien comentado por ustedes, o sea, porque hace un cambio y faltan a los 2 minutos hace el otro cambio. O sea, no los haces todos al mismo tiempo. Si al final del día crees tú que el árbitro te va a ayudar, no te van a dar un minuto más por otro cambio, o sea, olvídalo. Nada, bro, o sea, de verdad siento que, brother, Locatelli no tiene nada en las bolas. Le falta pelear, o sea, a los jugadores le pitan un penalti, no haces nada, no gritas, nada, o sea, no sé. ¿Entiendes? Ya. Entiendo. Tenemos jugadores que no son buenos. Mientras tanto, los jugadores del Torino celebraban como si hubieran ganado el partido. Al portero del Torino le dieron el MVP del partido. Fueron a la curva a celebrar como si hubieran ganado 3-0. Esta Juventus empató con 3 equipos. Nos falta jugadores más versátiles en el medio. Morales, David dice, hace falta más un creador de juego natural. Locatelli nunca lo fue ni lo será. Falta mucha definición de los delanteros. La calidad del equipo está para empatar todo. Thuram inexistente hoy. Locatelli mudo. Marson Gamer, el 11 de equipo es muy irregular. Un partido bueno, otro muy malo.
Pero ¿por qué Pero yo no nunca creo que dijeron? haya sido un partido malo, malo. O sea, yo creo que fue un partido donde el Torino se cerró Esto bien es y falso, Kevin. Lo que está diciendo aquí es falso, Kevin. Quizás lo habrá dicho el prof, pero cuando dices ustedes, a mí no me incluyas, ¿eh? ¿qué dijo? ¿Qué Esto dijo? lo que está diciendo Kevin es falso. Dice, pero ustedes nunca dijeron que esto nunca lo dijeron ustedes cuando estaba Tudor. Ahí solo le culpó al técnico. Falso. No, En lo que va de mí, no. siempre he estado muy crítico con los jugadores. No nos incluyas a todos en eso. Paletti bien, bien todo. Simplemente Palearia y la defensa estuvieron de 10. Y tenemos un equipo que fue armado por un mono de feria como Comolli. Ah, bueno, ahorita es culpa de Comolli todo. No más No, yo creo que los muchachos estuvieron demasiado imprecisos en el último medio, demasiado imprecisos. Le faltó un poco de garra de poder tirar a puerta, pero el planteamiento del partido no lo veo errado. O sea, no veo que haya algo que recriminarle a Spalletti, porque dentro de todo se defendió bien. El Torino llegó, creo, si no mal recuerdo, una vez con peligro a un balón a un balón de Di Gregorio y ofensivamente también Pagliari hizo un par de paradas que cualquier otro arquero, o sea, que solo las va a hacer este torneo cuando juegue contra nosotros. De resto vuelve a ser el portero de siempre. Tuvimos un poco de mala suerte y también estuvimos desatinados cuando nos tocó definir nosotros mismos. Y lo único rescatable es que mantuvimos el 0. Pero mantuvimos el 0 porque jugamos contra un equipo malísimo. Que no generó nada. Que no generó nada. Eso no quiere decir que hicimos algo en particular. Es más, corrimos hasta riesgo contra este equipo malísimo. Es otra vez, una vez más, Tomás, ¿por cuántas veces ya en lo que va de este campeonato? Una vez más estamos en esta situación de que terminamos perdiendo puntos contra equipos malos. Controlamos casi todo el partido el balón, pero siempre este pase estéril por la defensa de un lado para otro. O sea, no hay creatividad y tú dices no hay mucho que recriminarle a Spalletti. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El 3-4-2-1 lleva una temporada de no servir. Una temporada bueno, de no servir. ahí te la doy, porque lo comenté que también pueden colocar 3 en el medio. No entiendo no cuál es la sirve necesidad. Cambiaso por izquierda, no sirve Gildis pegado a la banda. Jugaste contra un mediocampo que tenía 3. Nos quejamos de Tudor sobre eso, hay que quejarse de Spalletti sobre eso también. Hoy perdimos el medio otra vez. Pero es que no hubo batalla en el medio. Lo que nos faltó. faltó. No, porque se atraen las pelotas. Claro, faltó creación. Faltó creación. Lo que te generaba ahí, tener otro en el medio, creo que lo que te generaba es poder inserirse, ¿sabes? O sea, insertarse entre los dos, ser otro más que ataque, que de hecho en este caso lo fue McKennie, que es el único que remató 2 veces solo, de cabeza. Entonces, eso es lo que yo recriminaría, es al final terminar de arriesgar, o sea, meter otro, adelantar a Cup Miners, que al final más o menos lo hizo, inclusive llevó a Gatti, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero no sé, falta precisión en el último tercio. Ustedes me pueden explicar, Anderson, por favor, te lo pido con todo el cariño del mundo. Explícame, por favor, qué fue lo malo que hizo Di Gregorio hoy. O sea, tengo traumas con los empates. Necesitamos un mediocampista tipo Douglas Luiz y un arquero. No está al nivel Di Gregorio. Sí, la única que tuvo Di Gregorio la paró, yo no sé qué. O sea, de Di Gregorio que nos vamos a quejar. ¿Sí? Paró una, más que seguro, o sea, tampoco fue que el Torino lo incomodó. No, y yo salió me bien, ganó los balones en el aire. Douglas Luiz en el Nottingham Forest. Bueno, lesionándose ahorita. Pero ¿sabes por qué? Porque al final solo centramos al azar y eso saca cualquier defensa, dice Félix. Bueno, este es realmente cierto. Entonces metemos centros ahí a ver qué pasa. Literal. Nunca realmente creado. El único centro que fue metido meticulosamente para que alguien cabeceara bien fue el de Segrova McKennie que paró Pagliari. Fue el único. Sí. Carlos Carbonara, chao pueblo, muchos errores debido a los límites de los jugadores, lo cual requiere claramente un trabajo más largo por parte del entrenador sobre los mismos. Yo me tengo que ir, Capi. Dale, Tomás, mil gracias por la compañía, un abrazo. Lo sigo escuchando por aquí. Chaito. Dale. Kevin, siendo mejores, seguimos usando 3 defensas. Dime, Juan Diego, perdón. No, despidiéndome, Tomás.
Yadiel Ruiz, entiendo todo, pero siento que es importante conocer que necesita un verdadero mediocampista creativo. Puede ser. Andrés González, seguimos con esa alineación. Cambiazo debe cambiar de lado. Segrova debería ser titular. Segrova no tiene los minutos para ser titular, Andrés. Esa es la única cuestión. Pero sí de acuerdo que cuando entró Segrova se volvió algo diferente. Y Chico entra de cambio. Las contras pasaban muy fácil por el medio de nuevo de dos. Exacto. Senza Paura, menos mal que hay un parón internacional. Si es Spalletti poder entender mejor la situación. Tengo confianza en el futuro. Espero que sí, Senza Paura. Norma Luquide, concuerdo con el Capi, 3-4-2-1 ya debe ser disuelto. Spalletti juega mejor un 4-3-3. Bueno, esperemos que se dé cuenta. Secondary account, o sea, la segunda. Allegri con lo mismo o menos hizo más. Bueno, Allegri con lo mismo o menos. ¿Cuándo? ¿Cuándo Allegri tuvo un equipo así? Por Dios, tenía en el mediocampo, tenía la primera parte que jugó Allegri, tenía a Pirlo, tenía al chileno y aparte tenía a ¿cómo es que se llama? Pirlo, el chileno y el Marquisio y Pogba, en el buen Pogba, ¿ok? Para empezar, esa fue la primera. Y la segunda, después tenía al bosnio, ¿cómo es que se llamaba? Se me olvidó el nombre, que jugó en la Roma. Pjanic, que tenía Pjanic, Khedira, ¿ok? Tenía tremendos jugadores. Lo que pasa es que ahorita no tenemos jugadores, señores. Yo no estoy diciendo que Spalletti no hizo nada, Daniel. Yo solo estoy diciendo que se están cometiendo los mismos errores de los cuales nos quejamos de Tudor. Y yo doy la gran porcentaje de culpabilidad al plantel, a los jugadores que cometen errores vergonzosos durante el partido. Y es un derbi, señores, o sea, es un derbi, hay que salir a matar. Exacto. Jugando, o sea, no se les ve. Locatelli yo no lo vi, o sea, no lo vi, punto. Di Gregorio salvó otra en el primer tiempo por una salida baja en la única llegada que tuvo el Torino. Correcto. Fueron dos salvadas totales importantes de Gregorio. Por cierto, Pagliari tiene 34 años. Increíble que no pudimos anotar a este portero que ni había jugado. Bueno, ha venido jugando Pagliari, pero bueno, al final contra nosotros todos los porteros se vuelven bufón. No pasa nada, chicos. Fino la fina, yo sí veo mejoría. Saludos y un excelente fin de semana. Bueno, Andrés, aprecio tu intervención y el haber estado. Jugamos a centrar, como siempre, David. Si voy yo, se la dejo al punto penal. Cristian Casas, si voy yo, se la dejo al punto penal. En su segunda etapa, José Ignacio Montenegro, Galarza, Spalletti va 3 partidos y ya quieren que juegue con el Barça de Guardiola. ¿Quién está pidiendo que juegue con el Barça de Guardiola, chicos? ¿Quién ha dicho, José, quién dijo aquí que Spalletti tiene que jugar con el Barça de Guardiola? Nosotros estamos diciendo que la plantilla es mediocre y que no tiene coherencia que use la misma alineación que usaba Tudor. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, le falta ser incisivo. O sea, en el primer tiempo tenía 74% del balón. ¿Y cuántos disparos al arco? O sea, más incisivo. Tras tanto, tenemos esta donación de Nelson. Muchas gracias, Nelson. De verdad que dice, hola pueblo, la Juve no es lenta, es lentísima. Y Locatelli quiere siempre el balón y lo mueve lento. Chico es un loco. McKennie malo, me jode versus equipos así. La verdad es que somos bastante lentos. Juan Enrique me dice, tranquilo, Capi, ahora tenemos 16 para entrenar. Claro, porque no convocaron a nadie. Bueno, convocaron también un habla, par, ¿no? Claro. Ahí algunos sí convocaron. Con Tudor lo mismo, nada nuevo. Muy impreciso en los pases, nos dice Manuel Santiago. Cambiazo perdido, Yildiz aislado, David cayéndose solo, Calulo absurdo, mejor dejarlo de central. César Garzón Jordán. Hola a todos, Capi. Ayer hice mi comentario que estos jugadores también se encargan de sacar a los DT. Muchos pechos fríos. Hay que realizar limpieza. No puede ser que todos los técnicos sean malos. Es que esa es la cuestión. O sea, yo aquí no estoy atacando a Spalletti. Yo lo único que le cuestiono a Spalletti es por qué hizo la alineación titular como la hizo. Porque a mí me gusta más a Cambiaso por la derecha. Yo veo que Kostic venía haciendo muy bien y me gusta cuando Yildiz no está tan pegado a la banda izquierda. Ese es mi única cuestionamiento sobre Spalletti de este partido. El resto es la pechofriedad de los jugadores que tenemos. También te digo algo, o sea... ¿Cuántas pelotas perdimos, Juan Diego? Dime. No, bueno, en este partido no sé si perdió muchas pelotas, no me acuerdo.
Pero contra el Sporting los pases, malísimo. O sea, y estos son jugadores profesionales. Spalletti no va a llegar ahí a enseñarle a hacer pases. Ellos ya tienen que saber hacer los pases. ¿Me entiendes? Y segundo, Spalletti es un técnico que ha ganado un Scudetto. O sea, que el tipo por lo menos tiene el background. Yo puedo decir que Tudor no lo tenía, que Mota es una promesa, que tampoco, ¿ok? Pero realmente aquí es el problema de vestuario. El problema es de los jugadores. ¿Ok? Gatti no es un buen defensor. Sáquense ya, quítense eso. ¿Ok? Locatelli no es el Locatelli del Sassuolo. ¿Ok? Tampoco Locatelli es el Locatelli de el que jugó en la selección en la Eurocopa. ¿Ok? Aquí lo que demuestra es un nivel muy pobre. ¿Ok? Turán, yo creo que estuvo lesionado todo el juego, que no entiendo tampoco por qué lo sacas. No sé cuál es la situación de Miretti. ¿Ok? A lo mejor no puede jugar tantos minutos, no lo sé, ¿ok? Esos son los... McKennie. Bueno, fíjate, McKennie por lo menos tuvo 2 al arco. Sí, las oportunidades más claras de gol que tuvimos fueron con McKennie. José Cleto dice, porque para estos equipos es necesario mover el balón de manera vertiginosa para romper la estructura defensiva, trabajo que Spalletti parece querer trabajar. En defensa del Diablo, el Torino ha sido un dolor de muelas para equipos de la tabla alta esta temporada. Sí, o sea, a ver chicos, también existe un contrincante, ¿eh? Y el Torino hoy jugó su partido, jugó el partido que tenía que jugar y lo hizo muy bien. En particular, aquí lo dijimos, que el jugador del partido para nosotros, bueno, para mí era Ismaili. Al final se lo dieron a Pagliari, pero bueno, veremos, ¿no? Ahí también. Daniel Como dice, totalmente de acuerdo, mucho es el plantel de Spalletti, hoy solo me quejaría de eso que dice Escape. Sí, te digo, o sea, a mí me parece que estos jugadores, o sea, lo que decía por ahí también alguien que no nos podemos quejar de Locatelli, que fue uno de los mejores. Locatelli en recuperación de balón fue perfecto hoy. Se barría a recuperar el balón, trataba de interponerse a la creación de juego, etcétera. Pero en los pases, ¿cuántos pases regaló Locatelli hoy? Me volvía loco. En el primer tiempo había sido casi perfecto en los pases filtrados. Algo pasa en el segundo tiempo, empezó a regalar balones por doquier, como si fuera Santa Claus en Navidad. Leo Tomás nos dice, muy mal partido, lentísimo, de nuevo. Parecía no tener ideas. Cambiazo nuevo izquierda, no lo entendí. Locatelli para mí hoy mal. Gatti perdido, parecía que no quería jugar. Qué mal Gatti, de verdad. Mientras tanto, Kevin se vuelve nuevo miembro de Pueblo Juve. Grande, Kevin, de verdad, mil gracias por este cariño, por este apoyo. Mientras tanto, están entrevistando a Koop Meiners. Ahorita les traeremos las declaraciones de Koop Meiners en DAZN. Creo que en invierno fichamos un centrocampista de nivel y un defensa de verdad, o nos arriesgamos a quedar fuera del top 4. Sí, definitivamente hay que intervenir en el mercado. El tema es que lo dejamos muy fácil. Sus 3 defensas miden como 2 metros y jugamos a centros. Faltó más remate de fuera. Necesitamos un regista, un creativo. El punto es que como Lee dijo que no iba a abrir el mercado cuando presentaron al Mister. No, el mercado se verá. Habría que ver, probar un partido Locatelli, Miretti y Thuram. Bueno, veremos. Hay que ver también qué tan bien está Miretti, porque jugó 16 minutos el último partido y todos nos emocionamos. Hay que ver si aguanta todo un partido. Locatelli es tan malo que Koop es otra opción, hace mejor trabajo. Andy Gaming, ya hay cosas de percepción. Yo, por ejemplo, prefiero a Cambiaso por izquierda y a Gatti de stopper derecho. Creo que no rinde igual como líbero. Ojalá extingan la defensa de 3 defensores después de la fecha FIFA. Eso es clave. Yo creo que deberíamos dejar esa defensa de 3. ¿Qué les pareció Yildiz? Tiene varios partidos desaparecidos para mí. No lo estoy matando, pero cada vez se siente menos peligroso para la defensa. Estoy de acuerdo. Y de todas formas, algunas cosas las crea, Andrés. Yo atribuyo esa falta de peligrosidad más que todo a su posicionamiento en el campo. A mí me preocupa mucho cuando Yildiz se ve forzado a ir tanto pegado a la banda. ¿Qué te pareció? ¿Qué pasó con Openda y Kostic? Jugaron 2 partidos bien y ahora en la banca. Cambiazo por izquierda, no debe jugar. Leo, son las preguntas que hacíamos también antes. ¿Qué te pareció Gildi, Juan Diego, en el partido de hoy? Bueno, es difícil, o sea, primero, no le voy a discutir la calidad a Gildi, pues, ¿me entiendes? Es un jugador de mucha calidad, ¿ok? Pero a veces es complicado, pues, o sea,
Cuando juega fuera de zona, ya lo hemos visto con otros técnicos también, que lo intentaron jugar en esa misma posición y no pueden. Él no juega allí, ¿ok? Y también, bueno, buen trabajo del Torino, que cada vez que tomaba el balón le caían 3 encima. So, Sí. así no es fácil, ¿ok? Si bien es cierto, hay que darle el punto de crédito y de mérito al Torino, que hizo su partido, como tú dices, ¿ok? Hay que darle, yo no sabía este dato, lo acabo de escuchar. El arquero del Torino, el que jugó hoy, 34 años, solo tiene 4 partidos en la Serie A nada más, ¿ok? Y el Torino compró un arquero nuevo que pagaron bastante dinero Israel, ajá. y este tipo lo tiene sentado, ¿ok? Así que, coño, verga, nos tocó el arquero del Torino en la resurgencia, ¿me entiendes? Viendo un segundo aire, ya, ok, se empató, está bien, pero yo no aguanto es que los jugadores no son, o sea, no muestran la garra, pues. Yo entiendo que tú Eso es mi tienes... problema. O sea, y la cuestión no es. Sí, obviamente me molesta empatar el derbi, porque el derbi se tiene que ganar. Pero a mí me molesta la forma en la que empatamos, Juan Diego. O sea, está en el primer tiempo, íbamos terminando el primer tiempo, y en vez de tratar de encontrar ese gol para cerrar el primer tiempo con gol, pases entre la defensa. Pases entre. Por favor. O la cantidad de balones perdidos por todos, no solamente todos regalaban balones por doquier. Pero por Dios, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, yo creo que la frustración es el entendimiento de que tendemos realmente a un grupo de jugadores bastante mediocres. O Sí, sea, no en tienen la cuestión de mentalidad. personalidad, de técnica, lo que tú quieras, pero realmente, o sea, es muy frustrante ver una Juventus así para mí. Sí, y con una falta de personalidad grandísima. Eso. O sea, vamos. Están diciendo que lo de McKennie no es penalti, que estaba bien que no marcaran penal. Yo no entiendo exactamente cómo es posible eso, pero bueno. Mientras tanto, les traigo una estadística que Luciano Spalletti, con el partido de hoy, consigue 1000 puntos. 1000 puntos. Es el quinto entrenador en alcanzar 1000 puntos en la Serie A, después de Giovanni Trapattoni, Nerio Rocco, Nils Lindholm y Massimiliano Allegri. Esto siempre, obviamente, en la época de los 3 puntos. Capi, me Así voy a tener que que ir. dale, Ok. dale tranquilo. Si tienes que ir, no hay Bueno, ningún problema. un placer, ¿ok? Igualmente, gracias por haber estado, Bye bye, bueno, Juan Diego. Un fuerte abrazo. forza Juve. Bueno, chicos, nos quedamos nosotros aquí. Mientras tanto, ahorita les voy a traer las declaraciones de los protagonistas. Tenemos ya las declaraciones de Tom Cook Miners. Recuerden también que estoy publicando estas al mismo tiempo en nuestras redes, así que habrán algunas pausas mientras voy haciendo las cosas en 3 cosas diferentes. Así que les pido un poquito de paciencia si eso llega a ocurrir. Me gustaría saber en el chat si piensan que lo de McKennie tuvo que haber sido penal. Por ahora, el especialista de DAZN, el árbitro que tienen ahí de especialista, dice que no debió haber sido penal, que estuvo bien el que no marcara penal. Lo de McKennie también está el que pedían que fuera penal sobre Dusan Vlahovic en el centro. Oh, gracias. Did we win? No, empatamos 0-0. Qué mal, ¿verdad? Well, we didn't No, score. no. Sí, lo sé, lo sé. Tenías que ir tú allí para que metieran gol. Tú metiste 11 goles en el partido de hoy. Necesitamos que tú fueras a meter el gol. ¿Tú vas a la Juventus a meter el gol? No, ¿por qué no? Away. Bueno, pero te llevamos para allá, no te preocupes. No. Bueno, dale, linda, ve yendo para allá, anda. Good, Max in here. Sí, linda, no te preocupes. Está ahorita declarando el entrenador del Torino, quien estuvo también en la tribuna, porque estaba suspendido, así que jugaron con el segundo. Deme un segundito.
Nelson se vuelve miembro grande. Nelson, mil gracias de verdad por este cariño. In tempo, bella piccola Juventina. Nada, nos dice, cámbienla por David. Ya llegó tarde, hablamos de la jugada del final en la que abrazan y alan hacia abajo. Para mí es penal. Sí, bueno, hubo varias ahí, Daniel. Mateo, no señor, lo de McKennie no es penal, no hubo grandes fallos arbitrales, ocultarnos detrás del árbitro a darle la culpa es muy cobarde. A ver, Mateo, primero que nada, no hay por qué decir cobardía, ¿ok? Segundo, tú puedes decir que no fue penal, para mí fue penal, no por eso es que la Juventus no sale a ganar. Como dijimos durante el directo, la Juventus tiene un historial de siempre conseguir la victoria por encima de las decisiones arbitrales. Para mí el arbitraje sí fue bastante paupérrimo, pero no es excusa por eso de tener el empate y mucho menos me hace cobarde eso, así que te puedes guardar esa palabra. Penal de McKennie 100%, el de Dusan habría que ver por qué antes del contacto me pareció que le tocó el balón. Sí, exacto, eso es lo que están diciendo. Lo único bonito hoy es la hija del Cape. Gracias, Gianfranco. Ni tu hija quiere jugar con los muertazos que tenemos. El árbitro estuvo excelente, imagínate, la Juve debe entender que para ganar no basta tirar en la portería. El balón debe entrar. Franco Arduini, el árbitro estuvo excelente. No, no estoy de acuerdo contigo, Franco, el árbitro estuvo bastante mal hoy. No por eso se empata, como le acabo de responder a Mateo. Veamos, chicos, les tengo las declaraciones de Tom Cook Miners. Denme un segundo. Y se las traigo ahorita. 1 second. Ok, Theon Cook Miners a DAZN sobre el partido. Le preguntan. Y estén atentos porque aquí va a decir otra vez algo que había declarado antes, en caso de que no lo hubiéramos escuchado las primeras 300 veces que lo dijo. Sobre el partido. El míster dijo que teníamos que buscar a Vlahovic porque ellos marcan hombre a hombre y había espacio detrás de sus líneas. A veces lo conseguimos, otras no. Hicimos un buen partido sin el balón presionando arriba. Faltaron los últimos detalles en el área. Impulso ofensivo. Juego en este rol, pero también puedo hacerlo como centrocampista. Si puedo avanzar y empujar hacia adelante, se vuelve difícil para ellos seguirme. Me siento cómodo en este rol y puedo ayudar a Yildiz sobre su nuevo rol. Me siento cómodo, puedo ayudar al equipo con mis cualidades. Yo quiero jugar el balón, dar pases a nuestros delanteros, así empujo hacia adelante. Escucharon otra vez, ¿no? Siempre dice lo mismo, Cook Miners, y de todas formas lo siguen entrevistando, espectacular. Pero bueno, esas son las declaraciones de Theon Cook Miners en DAZN después del partido. No hicieron nada mal. O por lo menos no traspapela nada mal por parte de Cook Miners. De todas formas nos sacamos un empate. El cobardeo no era para vos, era en general, la gente que quería esconderse detrás del árbitro, las mejores, Capi. No, o sea, digo en general, o sea, no hay por qué decir cobardía, Mateo, solo también está bien decir que el árbitro se erró, porque en mi punto de vista, en mi opinión, se erró. Eso no quiere decir que uno es cobarde si piensa eso o no, tampoco hay que irnos atacando unos a los otros. Veo comentarios interistas aquí, dice Charescor, el árbitro fue horroroso, para mí fue penal, pero el tío es un ciego. 2 veces tiró de esquinas, claro, y nos los dio el perro. Eso también, el árbitro estuvo pésimo. Los tiros de esquina que no nos dieron. Nos cagaron con 2 corners, pero perdonaron varias tarjetas para ambos. Esto es verdad. A nosotros nos perdonaron un par de tarjetas sobre Thuram. Pedro Delgado, jugamos mejor que el rival, pero seguimos sin ganar. Falta contundencia. Falta más paciencia para entender la idea del entrenador. ¿O qué crees que es la falta de la Juve? Los jugadores, Pedro. Los jugadores. Que tú puedes cambiar, y lo dije en su momento, publiqué un video acerca, tú puedes cambiar cuanto entrenador tú quieras, pero si estos jugadores van a seguir con la mediocridad con la que se presentan a veces y los errores básicos que estamos haciendo, poco se podrá hacer. Lo de Coop en defensa es para resaltar, como tuviéramos que confiar su posición a Gatti, estos últimos partidos seguirán. Lo de Gatti me duele mucho, Yedri. Yo le tenía muchísima confianza a Gatti. Ustedes pueden ir a ver los videos viejos de Pueblo Juve y podrán encontrar
donde yo lo defendía mucho porque me parecía que tenía un futuro prometedor, pero creo que llegó a su techo. Creo que Gatti llegó a su techo y ya no puede más. Es lamentable porque le tenía muchas ganas que fuera una bandera de la Juve, pero lo de Gatti en los últimos partidos ha sido patético de verdad. Alcides González López, hola, ahora Capi, este largo parón de FIFA, esperemos se mejoren las cosas. Sí, Alcides, pero ¿saben qué, chicos? Yo no tengo muchas esperanzas sobre esto y sé que no es muy popular decir eso, pero nosotros también tuvimos un parón FIFA cuando estaba Tudor, ¿se recuerdan, no? Y dijimos que, bueno, no, van a mejorar ahorita las cosas porque está el parón FIFA y la Juventus no convocaron a muchos jugadores y se puede tomar algo al respecto y salir adelante. Y 3 semanas después despidieron a Tudor. Yo no estoy diciendo que 3 semanas van a despedir a Spalletti. Yo creo que Spalletti no lo despiden. Pero no sé qué tanto espero. Espero errar. Yo sinceramente espero errarme. Pero es que yo creo que la materia prima con la cual va a estar trabajando Spalletti no es muy buena. Y tú le puedes sacar jugo hasta cierto punto a las frutas. Y una fruta marchita no es que te saca mucha fruta, mucho jugo. Raúl Marcano, muchachos, es cuestión de paciencia. Esto no es fácil de reversar. Se necesita mercado e ir reestructurando. Y es ahí donde Spalletti es vital. Fino la fine, muchachos. Un abrazo. Bueno, Raúl, espero tengas toda la razón. La cuestión es que para el mercado falta enero. O sea, hay que pasar todo noviembre, todo diciembre, llegar a enero y ahí hacer el mercado. No está fácil, Pensé que Gatti sería un nuevo Chiellini o Bonucci, nos dice Kevin, somos dos, pero ya nos va de paciencia. Leo Tomás, a los jugadores les falta huevos, así de claro. Creo que Spalletti hoy se equivocó en un par de cosas, pero hoy es casi todo lo de los jugadores. Gatti oggi malissimo, sì Davide, molto d'accordo con te. Pero tan grave es lo de Gatti, el partido salió 0-0, yo creo que es más por el error contra el Cremonese. No, Gatti hoy muy mal, mi fixa. O sea, tuvimos suerte de que no terminamos perdiendo. No, creo que no terminamos perdiendo, que no nos metieron gol en esa jugada de Gatti. Pero ya son varios, O sea, mal contra el Cremonese, bastante flojo contra el Sporting. Son varios que no me está gustando Gatti. César Garzón Jordán, algunos jugadores ni deben hablar. Siempre hay una excusa para todo. Qué tristeza. Debe ir Chiellini al vestuario a gritarles a esos muchachos. Por último, Gatti entra en la rampa de salida, venta. Diego García, Gatti es un gran jugador, pero si al lado tiene un crack en la defensa, porque esperar algo maravilloso de él siendo líder, lastimosamente, no será ese gran jugador. Bueno, este es un buen punto, Diego, porque Gatti con Bremer era otro, es cierto. Pero yo creo que ahora, si Spalletti va a ir con un 4-3-3 a fondo con sus ideas y tácticas, pues esa es la esperanza, Leo. Que por fin podamos empezar después de la pausa con una formación diferente. Este 3-4-2-1 a mí me está partiendo el orto, con todo respeto. Además, 4-2-1 con jugadores en posiciones donde rinden mejor, en mi punto de vista. Spalletti fue fichado para revolucionar el vestuario. Después de un partido como este, veremos. Esa es la gran pregunta, Mateo. Vamos a ver qué pasa en el vestuario. O sea, que realmente les va a pegar un par de gritos. Putas podidas es la que ya tenemos. Mientras tanto, tenemos, ahorita está declarando Spalletti en DAZN. Hola a todos, mi resumen del partido es: nadie dispara al arco más que Gildi o Chico. Bueno, chicos, ¿por qué sacaron a Rugani? No sabemos, Mateo, no sabemos todavía, pero infiero que fue algo en términos de algún tipo de lesión. De un partido, una lesión o algo, porque cuando lo cambiaron, Rugani no terminó saliendo al banquillo para sentarse en el banquillo con el resto de sus compañeros. Así que infiero que fue algún tipo de dolor muscular o algo por el estilo que al final tuvieron que cambiarlo. En un segundo, estoy tratando de escuchar también las declaraciones de Luciano Spalletti en los micrófonos de DAZN y ahorita les traigo también estas mismas. Está hablando de la densidad del centrocampo del contrincante. Entonces ahorita yo les pregunto, si está hablando de la densidad del centrocampo del contrincante, ¿por qué saliste o por qué mantuviste la línea de 4 en el mediocampo? Sería la pregunta lógica de hacerla, ¿no? Ahorita obviamente les traigo ya las declaraciones completas de este. Pero bueno, veamos. Acuérdense que Spalletti también es uno que habla mucho.
toma 3 horas, da la vuelta al tópico, regresa al punto. Yo estoy en desacuerdo con el tema Gatti, dice Tumifixa. Es un jugador que en los últimos partidos puede venir bajo, pero él siempre ha rendido, regularmente. Sí, pero lleva mal un buen rato, ¿eh? Kevin, profe, yo ya le perdí la fe a este equipo, al menos al corto plazo. ¿Crees que tendremos futuro? Futuro sí, pero aquí se necesitan cambios. Kevin, no eres el único en perderle la fe. Yo creo que la fe no se debe perder, Kevin, pero lo que sí te digo es que la misma directiva ha declarado oficialmente, públicamente, que el plan es regresar a ganar en 2 años. Así que yo creo que la misma directiva sabe lo que tiene en las manos. Es cierto que Spalletti salió a decir que debemos seguir peleando por el Scudetto y todo lo que tú quieras, pero me pregunto, ¿a ustedes les parece que el equipo que vimos hoy puede pelear por el Scudetto? Y diciendo eso, la directiva diciendo que el plan es regresar a ganar dentro de 2 años, o sea, ya puede ser competitivo ahorita, pero dentro de 2 años hay que ganar. Entonces, pues ahí te dice un poquito algo, ¿no? Diego García, tanto a ti como a todos, y Spalletti, tenemos el orto roto. Y sin duda va a cambiar la alineación. Se nota que pensó que tendría otra mentalidad en sus jugadores. Bueno, espero que tengas razón, Diego. Tumifixa, yo estoy de acuerdo, no hay que darle tanto palo a Gatti, el problema es más estructural. Sí, solo que me parece correcto resaltar cuando tiene malos partidos. Nelson, fui uno de los que criticó a Di Gregorio, pero es que la Juve es un coladero en defensa, gracias que no terminamos en goleada en todos los partidos. Los jugadores que juegan mal no es culpa del DT. Más de una vez nos ha salvado el buen Digre, pero sigue recibiendo mucha crítica de Gregorio. Raúl Marcano, así es así. Por eso, paciencia, no será este año, hay que pensar a largo plazo, vendrán frustraciones, pero tengo fe que esto es temporal, poco a poco. Sí, Raúl, yo también creo que es temporal, o sea, la Juve no puede estar en esta situación por siempre, pero también entiendo la gente que está frustrada y molesta porque llevamos ya 5 años en esta rotación constante, empezando de cero constante. Aparte hay gente que dice que el equipo le falta garra al equipo y los únicos que ponen bolas son Gatti, Locatelli y Vlahovic. Son jugadores que corren y que meten. Esto es verdad. Esto es verdad. La garra también te lleva hasta cierto punto, ¿no? Creo que es justo decirlo. O sea, chicos, yo le tengo mucho cariño a Gatti, me parece un tipo que tiene corazón, que siente la malla, todo lo que quieran, pero no creo decir una estupidez diciendo que tiene limitantes técnicas también Gatti. O sea, todos lo vimos con el siguiente Chiellini, el siguiente Bonucci, el siguiente Barzagli, y creo que estamos de acuerdo en decir que técnicamente hablando no llega a eso, ¿no? Podemos decirlo, y eso no es matarlo. Capi, vio las declaraciones de Turán sobre que la Juve es más importante que la selección. ¿No cree que la teoría que le traería problemas? No solamente la vi, la reporté aquí, Yedri, al principio del directo. Realmente lo que dijo fue que sí, en efecto, no llegó la convocatoria para la selección francesa, pero lo importante es estar bien para la Juventus y hacer lo mejor posible para la Juventus. Me parecen declaraciones muy normales previos a un partido y se fue la camarita. Qué ladilla con esta camarita. Disculpen, chicos, de verdad. Yo sigo aquí, en un segundo y ahorita vuelvo a ver si puedo. Bien, Di Gregorio, últimamente ojalá siga así. La pregunta es si los jugadores top que tenemos aguantaron 2 años hasta que la Juventus vuelva a ganar. En cuanto a esto, Yedri, me molesta no tener la cámara poder contestarte esto. Dame un segundo. Déjame ver si ahorita sirve la cámara. Porque esta es una pregunta importante y quiero verte a los ojos. Ahí estamos. A ver, mira, yo te voy a responder esta pregunta, Yedri, con un tal Alessandro Del Piero, quien dijo que un caballero nunca abandona a su dama. Y esta dama se fue a la Serie B, ¿ok? Por una farsópoli, ¿no? Una cacería de brujas que hicieron contra la Juventus. Por ende, si tú estás en la Juventus y te vas cuando la Juventus te necesita más, fuera, no te quiero. Esto va con los jugadores, con los directivos, con los mismos tifosi, ¿ok? Cuando la Juventus necesita más, tenemos que estar ahí. Somos los primeros que tenemos que estar ahí. Entonces, igual con los jugadores, porque yo creo que tu pregunta va por medio de Yildiz, ¿no? Si Yildiz
en este momento de necesidad de la Juve, en este momento que necesita líderes en el vestuario, dice, no, yo me voy a ir porque si no, no gano. Perfecto, me acabas de demostrar que tú no eres líder y no te quiero en mi Juventus. Muchas gracias por todo lo que hiciste, te voy a sacar la mayor cantidad de dinero posible. Mucha suerte, espero ganes mucho en tu futuro, pero en la Juventus no te quiero. Yo quiero la gente que esté en la Juventus, que quiera estar en la Juventus, que se quiera morir por la Juventus. Y esto también es parte del problema de lo que vemos en el campo. Creo que hay mucha gente en esta plantilla que no moriría por la camiseta. Ojo, no creo que Yildiz es uno de esos. Yo creo que Yildiz independientemente se quedaría. Capi, pero podemos hablar de David. No es capaz de bajar y recibir un balón. Cuando le hace a nivel táctico, se parece a mí jugando en bar. Mateo, fíjate, a mí me parece que se le pega de más a David. Sí, es cierto, ha dejado que desear, pero hoy, por ejemplo, vi un par de jugadas con el arco a las espaldas que controló bien el balón, pivoteó bien. También tuvo 2 jugadas de peligro. Una se la paró muy bien el portero. Otra intentó un tiro, se la desviaron a tiro de esquina. Creo que David sí ha errado, no te digo que no, sí ha errado, pero le veo como un poquito de margen de mejora. Yo le daría tiempo a David. Yo creo que estamos atacando mucho a los jugadores que acaban de llegar. Y recordemos que hay gente que ha llegado aquí que se ha tardado meses en resaltar. Uno de ellos, Zinedine Zidane. Él mismo lo declaró. Al principio sufrió mucho Zinedine Zidane. Se tardó como 6 meses en resaltar Zidane. Es verdad también, con la pelota de Gatti le cuesta. Pero es que toca leer cosas de repente. Sí, lo sé. Hay que tratar de ser lo más coherente posible, ¿no? Yo creo que la gente se da también llevar mucho por el enojo, ¿no? Per fortuna in nazionale non andremo difensori o centrocampisti, solo cambiare solo il Locatelli, così Spalletti potrà lavorare con loro. Scusa se non scrivo spagnolo, ma vi capisco. Niente, Davide, tu tranquillo, scrivi tranquillo in italiano, io leggo. Davide nos dice, por suerte en la selección no irán ningún defensa o centrocampista, solo Cambiaso y Locatelli, así Spalletti podrá trabajar con ellos, con los centrocampistas y los defensas. Es un gran punto lo que dice Davide, ojalá que así sea. Daniel Cuomo, ¿cuál jugador top, Jedrick? ¿Cómo diría el meme? Esos jugadores top están aquí con nosotros. Yo diría que Gildy es un jugador top. Hola, Capi, saludos. Primero, me siento muy decepcionado de mi equipo, sobre todo de los jugadores. De verdad, si seguimos así, veo difícil el puesto Champions. Lo sé, Víctor, lo sé. Perfecta respuesta. No, gracias, me alegra. Amor al club, cuando el Madrid marca, sus jugadores besan a los escudos. Barcelona marca, sus jugadores besan a los escudos. Acá marcamos y hacen muecas pero amor es más propio que por el club. Bueno, si es que, ¿cuándo fue la última vez que marcamos, Jared? También hay que ver eso. Pienso que hay que buscar otro tipo de jugador en el medio campo y vender algunos jugadores. Sí, necesitamos un cambio ahí, definitivamente, bastante de acuerdo contigo. Hay que tratar de traer algo. Pero veremos, veremos, porque también hay que ver qué se puede hacer. No es que podemos hacer nada más cambios así como así y esperar que sirva, porque tienen que embonar bien. Hay que también tratar de entender cuál es el plan en cuanto al entrenador, al proyecto a futuro. Recuerden que Spalletti tiene un contrato de 8 meses. 8 meses. Así que sí, obviamente, si llega a calificar, la Juve tiene opción de renovación. No es una renovación automática para Spalletti si la Juve califica a la Champions League. Así que, pues no sé realmente qué tipo de plan sea el de la Juventus para esto. Si es que piensan, bueno, Spalletti hasta 8 meses porque ya tenemos a alguien listo para el verano, de Champs, por ejemplo, les gustaría. O aunque califique, pues seguiremos con Spalletti y por ende el mercado, ¿cuál es el que lo hace? Son preguntas que todavía yo no tengo respuestas y me llaman la atención. Eso siempre, quien se quiere ir, que se vaya. Tomen a por el Q. La Juventus se siente, por la Juventus se vive, se llora, se muere hasta el final. Así mismo es. Chicos, senza paura, menos mal que hay parón internacional. Así Spalletti puede entrenar mejor. Así es, Daniel, Julio Díaz. Para lo que aspiramos a entrar a UCL, la directiva está lejos de la verdadera realidad.
Capi, hoy, ¿cómo crees que llega la Juve a Serie A, Champions y Copa? Yo creo que la Juve puede calificar a Champions League de cuarto lugar, pero tiene que haber cambios fundamentales en el módulo y en el estilo de juego. No creo que estemos para competir por el Scudetto hoy por hoy. Veo otros equipos mucho mejor puestos. Copa Italia, nunca me hubiera esperado que hubiéramos perdido contra el Empoli, para darte un ejemplo. Así que Copa Italia, hay que competir por la Copa Italia. Por cierto, apoyando al canal, los felicito por este trabajo enorme para los tifosi. Gracias, Raúl, gracias de verdad, gracias por ser miembro, con eso nos apoyas muchísimos. Randy Romero, ¿en qué opinas sobre Cambiaso? De momento lo vi intercambiando posición en el medio campo, pero se ve muy torpe. Randy, Cambiaso funciona por la derecha, en mi opinión. Yo sé que hay muchos aquí que no lo piensan, pero a mí me parece mucho mejor jugador Andrea Cambiaso por la banda derecha. Y cuando lo ponen por izquierda, pues no resulta. O no resulta tan bien. También termina tropezándose mucho con Gildi, me parece, cuando juega por izquierda. Y por eso se ve tan torpe. Pero bueno, esa es mi lectura. Aunque ya sé que hay muchos aquí que dicen que por izquierda hace una buena labor. Y está bien, se le puede respetar esa opinión. Chicos, entonces, las declaraciones de Spalletti en DAZN post partido, cuando hay tanta densidad de jugadores, que es lo que les decía, ¿no? Que estaba hablando de la densidad de los jugadores en el medio campo, en la otra mitad del campo hay que elevar la calidad. Ojo ahí, lo está diciendo el entrenador. A mí no me gusta tirarme flores, ¿ok? Pero es lo que les he estado diciendo desde que se acabó el partido. Calidad. Hay que elevar la calidad. La velocidad del balón puede marcar la diferencia. Un balón jugado hacia adelante y no hacia atrás te hace sacar a un adversario de su posición. En esto tenemos que mejorar. No logramos hacer jugadas de calidad a nuestro nivel. Tenemos que trabajar. Hubo cansancio. Tomamos las mismas decisiones para no poner a alguien que estuviera cansado. Pero estoy muy contento con el equipo porque lo intentamos. Recibimos un par de contraataques. La gran parada de Di Gregorio fue tras un rebote. Sin embargo, para ellos fue un partido complicado. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ahí no estoy de acuerdo. David, cambio en el ataque. David en su área es muy bueno en el timing. Esa es su calidad, su cualidad. Blažević tenía un pequeño problema físico, pero estuvo disponible. Cuando lo saqué estaba exhausto. Es cierto que la presencia de Blažević a nivel físico incomoda más, pero David dentro del área puede ser peligroso. Tensión final. Conozco a Colucci desde hace mucho tiempo. Conozco bien a Baroni, que era el que estaba suspendido en la tribuna. Hubo un jugador del Torino que en un saque de banda fingió darnos el balón y no lo hizo. Eso se podría haber evitado, pero son cosas normales. Esas son las declaraciones de Luciano Spalletti al final del Juventus Torino del derbi de la Mole, que termina empatado 0-0 en esta fecha de la Serie A. Voy con ustedes para los comentarios sobre estas declaraciones, a ver qué nos pueden decir ustedes mientras termino de publicarla en todas nuestras redes, recordando que la repetición del partido estará disponible en nuestro canal Telegram dentro de un tiempo, unos 30 minutos, una hora más o menos, depende de cuánto me tarde en formatear el video. Pero eso también pues, es uno de los beneficios de estar dentro del Telegram si quieren volver a vivir el derbi de la Mole. Perdón, que se me está secando la garganta. Un segundo, que termino de publicar en todas las redes las declaraciones de Spalletti. Y voy con sus comentarios para ya cerrar el directo. Ok. De hecho, yo creo que tanto Tudor como Spalletti juega a la izquierda es para buscar una asociación con Gildi que todos queremos, pero nunca llega. Exacto. Muy tonto Cambiaso, ¿cómo vas a dar un pase atrás estando en el tiempo cumplido? Eso me vuelve loco, eso a mí, to be fixed. De hecho, que es la primera vez que una pausa nacional me da tranquilidad. Bueno, buen punto, Mateo.
César Garzón, Capi, en base a lo dicho por Del Piero, cuando bajó la Juve, hay directivas que han vendido jugadores que han sentido más la camiseta que algunos que están actualmente. Yo sigo firme con la vez. Gran punto, César, gran punto. Víctor Oviedo, Capi, muy buenas palabras sobre Yildiz. Primero el equipo, el que no quiera estar, que se vaya. Así de sencillo. Siempre vendrá alguien. Se fue Zidane, el Madrid, jaja, así que bueno. ¿Cómo me uno al Telegram? Bueno, buena pregunta. Aquí tienes. Te voy a poner este enlace. Aquí, tú pisas este enlace en los comentarios, este que ves aquí, y vas a ver todas nuestras redes, Telegram, Instagram, X, TikTok, estamos en todos lados, así que te puedes unir a todas desde ahí. Esa te manda a nuestro canal de WhatsApp también, que puedes hablar con muchísimo juventini alrededor del mundo. Lo de la calidad me parece un bofetón al medio campo, es lo que hay. Majid Mayor, en mi humilde opinión, esta Juve sigue con más de lo mismo. No es el problema de entrenador. Es duro, pero tenemos un equipo chico que no da para más. Majid, estoy bastante de acuerdo contigo. Había un Yildiz y un Thuram dependencia. Ahora que no rinden, se ve claramente el problema que tenemos. Así mismo es, Oliver Di Pillo, gran Oliver Di Pillo. Bueno, chicos, yo llevo 3 horas y 15 minutos en directo y ya no tengo voz, así que les mando un fuerte saludo. Gracias de verdad por haber estado. Gracias por la compañía, Tomás y Juan Diego. Lamentablemente el derbi de la Mole termina empatado 0-0. Vamos solo con un punto a la pausa internacional en espera de ver cómo termina de cerrarse esta jornada. Mateo nos dice, ya inició el Milan, ojalá siga en la racha de 0-0 con esta fecha de Serie A, veremos. Nelson nos dice, mi amor por la Juve es incondicional, falta trabajar de Spalletti para que mejore la calidad del equipo. Acuérdense de Tomás Tuchel, entró al Chelsea en enero de 2021 y ganó la Champions. Forza Juve. Chao, Capi, gracias a todos. Especialmente un agradecimiento a Juan Enrique con 2 donaciones el día de hoy. También a Nelson que dio esta donación. No solamente da la donación, que también se vuelve miembro, Nelson. Muchísimas gracias, de verdad. Y Kevin también se volvió Kevin se volvió miembro durante nuestro directo del día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, por ese cariño, ese apoyo. No se olviden de todos los beneficios que conlleva ser miembro. Tienen el canal exclusivo en WhatsApp. Tienen prioridad de pregunta cuando tenemos invitados periodistas deportivos desde Italia. Tienen los emojis especiales, tienen directos o contenido exclusivo o primer acceso para miembros y viene muchísimo más. Además que destacan, cuando estamos en los directos, los mensajes de miembros destacan y los podemos leer con muchísima facilidad, especialmente como hoy que tuvimos a casi 200 personas en el directo, era mucho más fácil resaltar los comentarios de los miembros. De nuevo, muchas gracias. Por favor, suscríbanse al canal, compartan con gente que conozcan, que todavía no conozca Pueblo Juve, ya que estamos tratando de superar los 6.500 suscriptores en esta su comunidad. Les mando un fuerte abrazo. Forza Juve, fino alla fine sempre. Hasta luego, pueblo.